sea, las redes sociales sí me llevaron a tener más ansiedad, más comida, más vomitaba. Y eso me llevó a yo un día en tomarme unas pastillas. Alguien dijo que yo tenía algo en el pelo, en O mis sea, alguien cuentas. que tú le habías contado, Sí, literal te sí se sapió. vendió. Si ella está diciendo mentiras sobre su pelo, ella está diciendo mentiras sobre todo. Y pues Sergio empieza en este plan de manager y ahí empieza a pasar lo bueno y lo malo. Yo no me casé con ningún mancito y él no se casó con ninguna mancita. Y menos mal creo mucho en mí porque José y Cami, ustedes y yo sabemos lo que todos los días nos enfrentamos a que nos digan que no somos lo que somos. Hola, yo soy José Y yo, y Cami, bienvenidos. a our podcast. Bye. José y Cami. Yo quiero que arranques con un chiste para aligerar el episodio. Ok. ¿Por qué no se le permite a los calvos tomar decisiones? Ay, no, esto tiene que ver con la invitada y yo no entiendo el por qué siempre saca el chiste con la invitada. O sea, es que tiene el palito. Porque todas sus ideas son descabelladas. Ya puedo hablar porque esto está muy huesero. Sí, puedes hablar. Puedes expresar todo lo que sientas en este momento después de ese chiste Qué tan chiste, malo. qué chiste como día de papá. Chiste dad joke. Me estoy entrenando. Muy bien, Se muy está bien. entrenando. Bueno, hoy tenemos una invitada que nos encanta porque además de llamar amiga es más que amiga. Yo digo que es como parte de nuestra familia y de nuestra vida y ha sido un personaje muy importante en mi desarrollo como persona. Yo no sé si en el tuyo, ya tú lo dirás. Claramente porque las personas que llegan a la vida de uno lo transforman. Y esta invitada que tenemos hoy es una mujer que yo también admiro mucho. Una mujer que encuentro formidable y es una mujer que es integral en todas las áreas de ella como ser humano. Es estupenda. Yo no terminé mi idea. Termínala. Es que me No, dijiste, yo te iba a decir, continúa ya yo, tú lo dale. dirás, pero yo iba a continuar. Adelante, Diciendo amor. que tú sabes lo importante que eres para mí, tú sabes lo importante que eres para mi vida. Has estado en los momentos más oscuros y también en los momentos de luz, entonces te agradezco que siempre estés ahí para mí. Es más, Cami en algún momento me lo dijo, me dijo, qué lindo que Mache siempre está en los momentos buenos, pero estás aún más en los momentos malos. Y eso para mí es todo en la vida. Siempre cuento con tus consejos, eres como mi angelito de la guarda de vas a morir o vas a resucitar, un chiste interno. No, eso lo acabas de decir, amor, es muy importante de la verdadera amistad, porque uno con los amigos disfruta grandes tiempos espectaculares, pero la prueba viene cuando vienen tiempos difíciles. Y hemos encontrado en ti esa tierra fértil de una buena amiga cuando hemos tenido momentos complejos, en momentos de duda, momentos de desconocimiento, desde tu experiencia, desde lo que tú has vivido, desde lo que son tus ideas, has tratado de apoyarnos, acompañarnos, guiarnos, o al menos estar ahí para nosotros. Y eso ha sido muy valioso. Y aparte, como lo has hecho, ha sido muy bien. Entonces, cuando José también me ha expresado diferentes cosas, yo le digo, me gustaría también la opinión de Marce. Valoro mucho su opinión. Es muy buena. Bueno, yo ya puedo hablar. Tú Con siempre esta puedes declaración, hablar. o sea, con esta declaración, dije, no sé, no quería interrumpir porque qué cosa tan divina. Ustedes también significan demasiado para mí. Su amistad significa demasiado para mí. Tus amigos los gays. Sí, bebé, es que ustedes son como, de verdad que además, para las personas que no lo saben, nosotros somos un grupo muy unido y eso no es tan fácil encontrar en una industria tan competitiva o que trae tanto, digamos, como que tantas dudas también de las personas de compartir, no es tan fácil y qué lindo habernos encontrado en esta vida y seguir con esta amistad tan hermosa. Y los amo con todo mi corazón y gracias por tenerme Nosotros acá. a Para mí ti. es un honor. Bueno, Marce, queremos comenzar con una pregunta que le hacemos a nuestros invitados que nace a partir de nuestro como motto, nuestro lema de vida y es, ¿cómo crees que estás dejando el mundo un poco mejor de lo que lo encontraste? Me encanta esa pregunta. Me encanta esa pregunta porque es algo que en verdad me pregunto todos los días. Y siento que además ya yo no lo hago como digamos, al aire, sino que también lo hago pensando en mi hija, en Fátima, como que qué mundo le estoy dejando a ella o qué ejemplo le estoy dando a ella. Y yo siento que yo estoy logrando, o mi propósito con mis redes, más allá de alcanzar éxitos o cualquier cosa, es realmente poder conectar con la gente y mostrarles una cara diferente
de lo que constantemente vemos en redes sociales. Porque también me pasa a mí, o sea, que yo veo personas con vidas perfectas, personas mostrándome solamente la parte bonita de su vida. Y yo siento y he querido siempre que las personas, en vez de ver en mí una persona que quieran ser, yo siempre he querido, y eso es uno de mis propósitos también con mis redes sociales, es yo quiero que se sientan felices con su vida, que se puedan sentir inspirados con mi vida para que se sientan felices con la suya, que puedan sentirse inspirados con mi historia para que puedan seguir adelante con la suya. Y yo creo que paso a paso y sin darme cuenta, fui creando esa comunidad que aunque también puede estar por cosas digamos, por cosas chéveres, como seguirme por mi familia, por la risa que podemos dar, Por tus viajes, por por los tu estilo de viajes o por moda, la pinta que me voy a poner para la boda X o Y, por Fátima. por Fátima, por cualquier cosa, Ajá. creo que en el fondo está siempre ese mensaje de amor propio, pero amor propio con ejemplo, porque yo comencé en redes sociales sin tener mucho amor propio por mí, y en el camino lo fui encontrando y fui encontrando un propósito y yo hoy en día sé y entiendo por qué Dios me dio el lugar en el que tengo en este mundo. Entonces sí, yo creo que eso es lo que estoy haciendo. Me Excelente. encanta. Y si alguien te pregunta, ¿quién es Marcela García? Yo siento que eso es una pregunta full como que Full, full profunda además. pero también de entrevista de trabajo. ¿Quién Ajá. es Marcela García? No, bueno, a ver. Yo soy, Pero perdón, Marcela García Caballero, porque si no Mirela me va a sí, no, matar. Marcela García Caballero. Marcela García Caballero es una mujer de muchas complejidades, pero es una mujer que ha sabido utilizar sus dones para llegar donde quiere llegar. Me siento que soy una mujer muy alegre, soy una muy buena amiga, soy una persona muy leal, soy una persona que me considero incondicional con la gente que yo quiero y que a la larga en la vida lo único que he querido es ser feliz y hoy en día en verdad lo soy. Y yo creo que eso hace parte, como esa búsqueda de la felicidad, hace parte de quién soy y me da cero miedo decir que mi versión de hoy en día es la versión que más disfruto porque también estoy súper abierta a cualquier versión de mí que venga en el futuro. Y eso es lo que me tiene feliz con mi vida en este momento. Me Espectáculo, encanta. Marce, esa respuesta. Y creo, si te entiendo bien, la felicidad finalmente no es una condición puntual, Cero. es como un estilo de vida, algo que yo voy haciendo, viviendo y manteniendo. Yo siento que la felicidad, primero que no todos los días pueden ser felices, pero tú todos los días puedes ver la vida con la Positiva. cara que tú Ajá. quieras. O sea, yo siento que hoy lo que a mí me mantiene plena es saber que estoy como en el camino correcto, que puedo tener obstáculos en mi vida, que hay gente que me puede cerrar puertas, pero que yo estoy en mi camino hacia algo. Cuando tú tienes un propósito que además trasciende lo económico, sino que tú tienes un propósito de vida y tú sientes que tú estás en este mundo por Eso algo, alimenta el mantener alimenta el la alma, o chispa. sea, alimenta que tú sientes que tu vida tiene un porqué. Yo creo que la vida de todo el mundo tiene un porqué, solamente que em, hay personas que le cuesta No lo han encontrado. encontrarlo. A mí me costó encontrarlo. Yo era una persona que no entendía bien por qué estaba en este mundo, qué era lo que yo tenía por dar. Y más allá que eso, no valoraba todo lo que a mi Dios me había dado. Hoy en día, en cambio, como que lo valoro todos los días. Eso no significa que uno no tenga quejas o que uno no se critique de vez en cuando. Claro que sí, pero que el fondo del todo, que tú tengas como a bigger picture, Ujú. de a dónde vas, de qué eres, de por qué estás haciendo lo que haces. Y eso hace que en verdad en el cúmulo de los días y en las sumas y restas todo se asuma. Marce, y para llegar a esa respuesta tan hermosa que nos acabas de dar, ¿qué recuerdos, qué anécdotas, qué vivencias tienes de esa Marcela García Caballero, niña o joven, que, que tengas muy presente que hagan a la Marcela de hoy? Pues yo creo que todo, o sea, todo lo que uno ha vivido, pero yo siento que yo fui una niña, más que niña, bueno, una adolescente muy insegura. Eso es algo como que se va como convirtiendo. Así como la seguridad es algo que tú tienes o no tienes, la inseguridad es algo que te acompaña y que te agobia y que es lo que finalmente no te deja como ir más allá. Yo fui una persona muy insegura porque yo creía que yo tenía que hacer ciertas cosas o no estaba en paz con quién era yo. Y
fui muy insegura porque me importaba mucho lo que pensaran sobre mí. Me importaba mucho. Y yo siento que eso es algo, no sé si José se puede sentir identificado como de pronto, no sé si en otras partes de Colombia sea igual o en otras partes de Latinoamérica desde donde nos estén viendo, pero desde la región en la que venimos nosotros, que es una región que es la costa, la gente es muy abierta, es bacana, es chévere, pero también es metida y te va diciendo las cosas en la cara. Siente que decir una opinión es algo positivo, Es amor. es amor, es una manera de tough love, o sea, entonces digamos que en el universo en el que yo crecí, mi posición como mujer era algo que estaba muy bien trazado y yo tenía que seguir esas reglas y esos límites. Y para yo ser X o Y o Z, yo tenía que hacer X o Y o Z. Y yo siento que yo nunca en la vida quise ser eso. Yo siempre tuve una rebeldía en mí que estaba inconforme con eso que se me había trazado Ok. para encontrar la felicidad. Y entonces siempre fue como una búsqueda, pero también una dualidad entre lo que tenía que ser, el deber ser y lo que yo quería ser. Y yo creo que a mí me ayudó por eso, me ayudó, no creo, sé que a mí me ayudó mucho encontrar a mi gente linda, como encontrar ese espacio donde yo pudiera ser y donde yo poco a poco me pudiera desinhibir a, mira, esto es lo que es Marcela García Caballero y esto ser yo misma es lo que me ha llevado a donde estoy. Entonces yo creo que si a mí alguien me ve hoy en día, la edad que sea que tenga, y puede ver mi historia de vida, podrá entender lo importante que es uno estar en paz con uno mismo, uno ser uno mismo, que es lo único que tenemos, y sacarle provecho y jugo a eso que eres. Todo el mundo tiene bendiciones, o sea, todo el mundo tiene dones que otros no. Y si tú te sigues enfocando en lo que no tienes, pues no vas a llegar a ninguna parte. En cambio, si te enfocas en lo que sí tienes y le Claro, metes disciplina a eso, pues creo que puedes encontrar unas muy buenas respuestas. me encanta. Me encanta que nos digas eso porque además yo siempre te percibí como una persona muy segura. Yo te Claro. conocí siendo reina del carnaval. Nuestra amistad empezó por el vestido de pavo real, o sea, Básicamente. literal. Y Para la creo gente que, que no sabe, yo tenía un vestido, pueden ponerlo así como que, sí, por ¡ah! favor, el vestido de pavo real es insignia de Marcela. Y yo te conocí ahí. Y para mí siempre fuiste una persona muy segura. Claro. Y sé que detrás de esto hay mucha historia, porque está tu historia con la bulimia, está tu historia con el bullying que te hicieron como reina del carnaval, porque sé que es un ambiente pesado y los costeños somos pesados Sí. normalmente en nuestra forma de hablar, de expresarnos, por eso Somos nos funan tanto, saboteadores, esa es la exacto, palabra. por eso nos funan tanto por ahí. Exacto, sí. Pero, pero qué bacano que seas capaz de abrirte y decir como yo no siempre fui segura y que empezaste a encontrar tu seguridad. A mí me pasó un poquito como que fake it until you make it. O sea, como que Sí. fíngelo, finge esta seguridad hasta que la logres. Y en mi caso lograrlo fue lo lindo de todo. En mi caso, lograrlo fue haber llegado a ese punto de vulnerabilidad donde me abrí. ¿Sabes? Yo empecé a tener todos estos seguidores o empecé a como a crecer en redes sociales, quizás viendo una mujer súper segura, con una personalidad grande, que no es que no tuviera personalidad grande, pero también estaba tapando con esa personalidad grande también muchas cosas. Eso te iba a decir, de pronto pasa y te pasó el que hace ruido, el que reacciona más fuerte, pero porque realmente por debajo está con alguna Como inseguridad o dolido, con alguna herido. falencia o con algún Mire, dolor. yo, por ejemplo, a mí me pasaba que yo era de las que pensaba, si yo me burlo primero de mí misma, nadie más se puede burlar de mí. Entonces, mis redes se basaban mucho en, ay, Marcela la salada, Marcela la que le pasa esto, Marcela la desnalgada, Marcela la bajita, Marcela. O sea, como que yo me daba mucho palo, como porque es que si yo me burlo de mí, nadie se va a burlar de mí. Y esa es como la primera traición que tú te haces a ti mismo. Yo no permito hoy en día que nadie se burle de mí. O sea, no estoy diciendo que alguien pueda decir lo que quiera, si quiere decir lo que quiera, pero yo en mi universo, en mi espacio, No le das mis espacio a amistades, eso. mis amistades, mi vida, no permito que a mí me saboteen porque yo ya no doy, o sea, ya yo me tengo un suficiente respeto a mí misma como Ujú. para que no me res- para que me puedan respetar. Pero para poder llegar a eso, pues tuve que haber caminado un camino largo. Y yo creía que si yo era esta mujer así y que yo además decía cómo debía vivir la gente, o sea, las mujeres tienen que ser así, los hombres tienen que ser así, y como que esa vieja que la tenía todo claro, que al revés no tenía nada claro, fui creando como una persona que estaba muy diferente a lo que realmente yo estaba pasando en ese momento. Y fue cuando yo realmente llego a ese punto de quiebre, porque es que eso es lo que pasa cuando tú, pues, finges. Llegué a un punto de quiebre donde
la vida fue la que me dijo, bueno, este es el momento donde tú haces esta, te vas por el camino A o por el camino B y tú verás. Y me fui por el camino A y finalmente pude mostrar quién era yo. Y sí, sigo siendo una mujer muy alegre, sigo teniendo una personalidad grande, pero es diferente. Porque ya no estoy tratando de tapar nada. Ya no le digo a la gente cómo tiene que Es con vivir. consistencia y Y con ya no le digo, sustancia. no me meto en la vida de nadie. Tengo una vida tranquila. Soy alegre y eso hace que me rodee gente bonita a mi alrededor y que sea leal y todas esas cosas. Pero ya no estoy tratando de ser absolutamente nada distinto a mí. Y yo creo que haber llegado a ese punto es lo que realmente me permitió el éxito. Yo conozco, y ustedes también, no estoy pensando en un nombre particular, estoy simplemente en el punto Un es que tipo estamos de en una persona. industria en la que te muestran muchas personas que en realidad no son lo que son. Ujú. ¿Sabes? O personas que están mostrando una vida que no pueden pagar. O personas que están mostrándote un pedacito perfecto y minúsculo y digamos que es súper curado de su vida para que tú puedas caer en esa pequeña como trampa de, wow, yo quiero ser esa persona. O wow, yo quiero lo que esa persona hace o tiene. O yo quiero toda esa perfección que esa persona vende. Y a la final no es verdad porque en la mayoría de los casos no lo es, pero ese vacío que tú creas, ese vacío es lo que permite que las personas muchas veces como que tú generes una comunidad basada en ese vacío para luego venderles algo para vender, digamos, para satisfacer ese vacío. Y al final, mi conclusión de todo esto que yo he analizado en redes, en no redes sociales también, es que cuando tú haces eso te puede funcionar un tiempo, pero cuando tú creas una comunidad basada en eso, no es sostenible en el tiempo. En cambio, si tú creas una comunidad como la de ustedes, como la mía, que son comunidades sinceras, genuinas, basadas sobre la vulnerabilidad, sobre, hey, yo te muestro que mi vida no es Donde hay perfecta. consistencia también. Exacto. O sea, como que nadie tiene la vida perfecta, pero también te muestro que con esas imperfecciones y con esas caídas y con esos obstáculos, yo también he creado algo positivo. Y yo creo que esa es como la gran lección, porque es que yo tampoco quiero que me sigan para que me tengan lástima. No, yo quiero que me sigas para que tú te inspires a que tú ames tu vida, pero que no quieras la mía. Entonces yo te muestro, al igual como ustedes también muestran pedazos que no son, hay una mosca aquí. No es una abeja. No, hay Siempre una hay una mosca. ¿Es mosca. una mosca? Ay, no, chao. Siempre la Es una tenemos. Nunca, no mosca. sé por Pero qué, pero bueno, siempre bebé, aparece la La mosca mosca. la siempre está traemos hasta invitada la... al podcast. Exacto. Moscas en la casa, Shaki. Pues sí, como ni ya ni me acuerdo por la mosca por dónde iba, pero sí, yo Qué creo pena. que lo que nosotros hemos creado, que es algo lindo, es tener una comunidad basada en cosas que son reales. Ahora, es verdad, yo igual solamente muestro un pedazo de mi vida, por supuesto, pero te muestro también las partes vulnerables de ese pedazo de mi vida para que tú te conectes de alguna manera y que no pienses que tu vida es la única que no funciona A, B o C. A todos no nos funciona algo y todos fracasamos en cosas, pero aquí estamos nosotros siguiendo, o sea, lanzándonos al agua nuevamente y nuevamente a pesar de fracasar. De acuerdo. Si me permites, te cuento una anécdota mía Echa cuento. contigo. Eh, Hay algo que un día hice clic muy grande contigo en tema de admirarte, Mm. porque yo sé que tú hablas inglés muy bien, porque tu colegio fue bilingüe, entonces para ti es muy, es natural el ser bilingüe. Pero también soy consciente que estamos en un país que básicamente solo habla español y cuando uno está inmerso en un contexto, pues uno se ajusta al contexto y de pronto hay herramientas que se empiezan a oxidar, como en este caso el inglés. Es algo que me pasa a mí. Yo hablo inglés, francés e italiano, pero hace mucho no los uso. Entonces yo me siento inseguro cuando los voy a usar y José es el primero que me... Ay, mi esposo habla inglés, francés e italiano. Amor, decía algo en francés. Yo Uno siempre muestra bien al marido. entro en pánico y de verdad hace mucho... También yo creo que es por la forma que mi mente funciona. Necesito estar como practicándolo para sentirme seguro de esa herramienta y usarla adecuadamente. Pero ahí está. Y estábamos en un evento en Orlando y tú ibas a hacer una presentación en ese evento. Mi mente asumió que ibas a hablar en español porque además la gran población del evento hablaba en español. Yo vi muy natural que tú te montaras al escenario y que fueras a hablar en español y ¡guau! Arrancas a hablar en inglés. Pero es lo más natural para ti. Seguiste y hablaste con una propiedad, dominaste ese escenario, te sentías dueña de lo que estabas diciendo, pudiste ser jovial, pudiste ser dinámica. O sea, wow. Yo ese día estaba muerta del susto, niveles astronómicos, porque como dices tú,
Una cosa es hablarlo y otra cosa es ser chistosa en inglés, ser uno mismo en inglés, como que hay cosas que se pierden en la traducción. No, es que te digo, yo te vi y yo decía, sí, claro, el que sea nativo angloparlante aquí entiende que es una persona latina, pero lo está haciendo perfecto. Lo está Ay, haciendo gracias. perfecto dentro de la naturaleza humana donde hay ajustes, pero todo se te entendió, todo te fluyó, Y- admiración. Yo ese día, en verdad, gracias Cami, porque ese día estaba muy asustada y me acuerdo que, porque además yo venía, a mí la primera vez que me invitaron a hacer una charla, si yo quería hablar frente a un público, fue en Estados Unidos, en Houston, en un público latino, y es la primera vez que a mí me dijeron como que, oye, ¿a ti no te gustaría ir, pararte, hablar y dar una charla motivacional? Y yo como que yo, ¿sabes? Porque una cosa, y esto lo vas a ver, incluso lo dicen los comediantes, una cosa es hacer reír en un minuto de video con edición, con tal, y otra cosa muy distinta es pararte frente a un público y hacer reír a la De gente. acuerdo. Y en el caso mío, una cosa es tú tener un video de un minuto donde tú motives de alguna manera y otra cosa es pararte y digamos que tener a la gente enganchada. Y cuéntame si de pronto sientes lo mismo. A mí me ha pasado cuando hemos estado en escenarios, las luces no logran borrar al público. Cero, no la Uno logran ve el borrar. No, uno público. sí los ve y los ve serios. Y hay gente que la ve conectadísima y vibrando con lo que uno está diciendo y de repente uno ve una cara para allá así es que No, y gente mirando el celular, hay de todo. Ese es como lo más, lograr hacer como esa adición de ¿viste esa persona? es un Pero voy momento a como engancharlo a él. de humildad. Uf, Te da humildad enfrentarte digamos, pararte frente a la gente, pero digamos que yo la primera vez que lo había hecho había sido unos cuantos meses antes, o sea, la primera vez había sido en septiembre del 2021 y esto fue a diciembre del 2021. creo que sí, sí. O no, mentira. Sí, sí, pero Había sido septiembre del 2022 la primera vez y esta vez había sido en diciembre del diciembre. 2022. Eso fue un 8 de Entonces no diciembre. tenía como mucho tiempo y me dicen de repente que lo vas a hacer en inglés. Yo casi que digo que no. Casi que digo que no, es que estuve a punto de decir que no, pero mi manager, alias mi marido, bueno, él es turco, él es árabe, entonces a él le gusta mucho la plata. Fue como que, Marcela, lo tienes que hacer. Y yo, Dios, qué susto. Pero al final dije como que lo voy a hacer no solamente porque era, bueno, chévere, sí, que te paguen por hacer algo que te gusta, sino por crecer de una manera diferente, lograr conectar de una manera diferente a más gente. Y yo para mí ese es como el sueño de mi vida, a ver a dónde llego. Recientemente pude hacer mi primera charla en mi ciudad, en Barranquilla, que como Hace le, nada. sí, y nadie es profeta en su tierra. A mí me han invitado en todas partes, me han contratado en diferentes partes y jamás en Barranquilla, Eso pasa. porque eso pasa mucho. Y yo dije, bueno, si no me contratan, pues yo lo voy a hacer yo. Y haber hecho ese evento me pareció espectacular ahora mismo me está abriendo también muchas puertas para hacerlo nuevamente en otros lugares. A lo que voy es, a veces te cierran puertas, no te salen cosas, a veces te salen oportunidades que te dan miedo, tienes que hacerlo si te da miedo y ir como moviéndote hacia dónde va tu vida. Eso básicamente como que lo que he hecho y que creo que me ha funcionado, pero gracias Cami por tus palabras. Me encanta que tocaste el tema de tu manager, Checho, porque, a ver, acá a mí siempre nos preguntan que cómo hacen para nosotros estar todo el tiempo juntos y trabajar juntos, que tú sabes que trabajar con la pareja es Reto. difícil, pero quiero que nos hables desde tu experiencia de juepucha, porque es que además, Checho, así uno no lo quiera, viene siendo tu jefe o tú vienes siendo el jefe de Checho y tú sabes que igual eso a Yo- un turco le da duro. Yo te voy a decir algo. Esto ha sido una experiencia que yo no repetiría. O sea, es decir, tú estás enfrente mío y me dices que vas a trabajar con tu esposo, yo te digo, ¿qué otras posibilidades tienes? O sea, cuéntame qué otras opciones tienes, porque es un camino duro. Que hoy en día tenemos el baile perfeccionado, perfecto. Que hoy en día ya yo sé por dónde qué no decir y por dónde no coger, igual que él, perfecto, pero fueron años donde yo te digo que en un momento dije, creo que esto se tiene que acabar porque puede dañar mi relación. Tu matrimonio, claro. Claro, que es lo más importante. Porque además fue accidental. Mi esposo, cuando yo me comprometí con él, teníamos 5 años juntos y él era manager de boxeadores, hacía eventos de boxeo y él se iba por todas partes del mundo con el boxeo. Le encantaba, eso era algo que le encantaba, tenía campeones, o sea, eso es un mundo que si tú entras, pues sabían quién era él. Y él pasaba viajando entre Las Vegas, Rusia, México, China, Japón, o sea, él estaba todo el tiempo viajando. Y amaba su trabajo, amaba su trabajo. Yo no Porque a él sabía le eso de enca- Checho. Sí, él le claro. No encanta, tenía Claro, idea. claro. Me él estoy le encanta el desayunando. deporte, eso es algo sí que lo va sé. en él.
Y imagínate, ser manager de deportistas, negociar todas las peleas, le encantaba. Y además él tenía su gimnasio, donde en el gimnasio estaban practicando siempre los boxeadores. O sea, ese era el punto del gimnasio, no como para la Sí, gente. sabes que tiene un gimnasio, sí. Ujú. Entonces, digamos que eso iba todo como en conjunto, el Ajá. negocio. Y aparte, él también le ayudaba al papá en un negocio familiar que ellos han tenido desde hace muchísimo tiempo, y él le ayudaba como con toda la parte financiera al papá. Pero digamos que ese trabajo no era el que más le apasionaba, porque no era un trabajo que él podía tomar decisiones realmente, Ok. sino que era un trabajo donde él ayudaba, él asesoraba, pero no era un trabajo como que tú puedes tomar todas las decisiones del mundo. Él amaba su otro trabajo. ¿A qué voy con todo esto? Es que cuando yo me comprometo, yo tenía un año de haber renunciado a mi trabajo como directora de comunicaciones de Rappi. Yo había sido directora de comunicaciones de Rappi cuando Rappi estaba como ya volviéndose un poquito como el Como cogiendo monstruo, forma. el imperio que es hoy, pero en ese momento todavía era más startup. Aprendí muchísimo, aprendí también a que yo quería hacer algo mío, porque le aprendí eso al Ujú. director, o sea, perdón, al CEO de Rappi, a Simón Borrero, a hacer las cosas con pasión, así sea una locura. Y yo me acuerdo de yo estar en ese trabajo y todo el tiempo pensaba en mis redes sociales, que yo había sido reina del carnaval, y luego había encontrado este trabajo, y pues sí, había empezado en este trabajo súper bien, pero yo amaba las redes sociales y no sabía cómo explicar que yo amaba las redes sociales. El punto de todo esto es que yo tenía un año de haber renunciado en un trabajo que me pagaba muy bien para lanzarme al agua en esto que en ese momento no se sabía ni qué era, ni cómo era, ni cómo se comía, ni todas las posibilidades que tenía. No es como hoy en día que Ujú. tú dices, puede hacer redes sociales y hasta los médicos, los dermatólogos, o sea, todo el mundo tiene redes sociales. En ese momento, no, era algo súper raro. Y la manera como yo estaba haciendo redes sociales, además, era algo muy mal visto por mi sociedad. Ok. O sea, mi clase social, eso era como que tú eras o fashion blogger o de vaina, beauty blogger, pero esto de tú, en tu ser esencia, personalidad y De la tú ser locura, Marcela. en la locura tuya y como que mostrar demasiado y hablar demasiado, Inédito. eso no está nada bien visto. Y yo renuncio gracias también a Sergio, que él me dice, Hágale. dale, renuncia, te devuelves para Barranquilla, porque él vivía en Barranquilla. Bueno, viajaba muchísimo, pero vivía en Barranquilla. Tú vivías en Bogotá. Yo vivía en Bogotá. Ajá. Y él me dice, te devuelves y le hacemos, o sea, no, tú no te preocupes. Y yo me devolví a vivir donde mis papás, porque claro, yo en una familia muy conservadora, eso de irme a No vivir con estabas el casada, novio, entonces todavía no, mamita. tampoco me podía ir a vivir con el novio. Y mi mamá me dice, bueno, entonces me devuelvo para la casa de mis papás, después de muchísimos años de no vivir en la casa de mis papás, y empiezo a hacer redes sociales. Qué desubique tan grande, Claro. desubique, yo estaba desubicada. Pero el punto de todo esto que estoy diciendo es, yo no monetizaba casi nada. O sea, a mí me contrataban para época de carnaval, como que, ay, pensaban en mí, porque además yo era vista como talento muy local, regional, Barranquilla, la costa Caribe, y tú y yo sabemos que los presupuestos para la costa Caribe son muy diferentes que los presupuestos nacionales. Entonces a mí no, mira, no pensaban en mí para nada. El punto de todo esto es que, bueno, no pensaban en mí para nada, yo no tenía un ingreso fijo, y él era el que, en este orden de ideas, cuando nosotros nos comprometimos, pues él era el que me iba a mantener Ajá. mientras lo mío despegaba, porque yo soy siempre como que me encanta moverme. A mí no me educaron para ser mantenida. Mi mamá trabajó toda la vida, eso no tiene nada de malo, pero es como lo que uno ve en la casa. No, total. Y yo quería trabajar, pero bueno, mientras le metía a mi sueño, era una mantenida primero de mi papá en ese último año y lo Y que me después de Sergio. entrara y lo que me había quedado del trabajo. Y después como que la idea de Sergio no era lo que más me gustaba, pero era lo que había. Y nosotros nos comprometimos y nos íbamos a casar en el 2021. Y en el 2020, perdón, en el 2020 nos íbamos a Ah, sí, casar. en Me pandemia. casé en el 2021. Ajá. Pero me iba a casar en el 2020 y se mete la pandemia y todo cambia. O sea, la vida, como a muchas personas, se nos va. Dio la O sea, vuelta. nos dio la vuelta, pero 180 grados completos. Yo pasé, bueno, de la noche a la mañana yo seguía sin trabajo, eso no había cambiado. Pero Sergio pasó un día de tener, sí, tengo todos estos eventos en el año, tengo todo esto tal, este boxeador me lo contrataron para a nada, a cero. A cero, porque además, donde, pues nadie allá, cuando pasaron las primeras 2 semanas de vacaciones, nos dimos cuenta todos como que esto va para 2 años. Entonces son 2 años donde olvídate de Sí, eventos, frenazo en seco. frenarse en seco,
no tienes donde, los boxeadores tienen que volver a sus pueblos, a sus ciudades, a donde esté, no pueden quedarse en el aire tampoco en ninguna parte y pues también pierden como esa vigencia o para los deportistas fue una época muy dura porque tú tienes como, bueno, tu edad sí influye mucho en este Ujú. negocio. Ujú. Y bueno, cuando Sergio se ve sin trabajo, lo que él le ayudaba al papá, pues obviamente como era una asesoría, él deja de hacerlo enseguida porque la empresa del papá también se cierra las puertas. O básicamente la cerró completamente, como todo el mundo. Y como por un tiempo. Y él, al principio, pues como todos, estábamos como un momento raro, donde todo era posible, pero nada era posible. A lo que voy era que él pasaba de repente todo el día, hacíamos ejercicio y de repente él se ponía a jugar FIFA, un hombre que yo jamás había visto que jugara nada de videojuegos, o sea, de repente... Porque además Checho se va a vivir con tus papás. Sí, claro, porque es que como eran supuestamente 2 semanas, yo le dije, ay, mira, mi amor, como tú no tienes quien te cocine, tal, porque no te vienes para acá, que aquí está mi mamá, mi papá. Mi mamá y mi papá le dieron su cuarto porque eran 2 semanas. ¿Te acuerdas que eran 2 Sí, semanas? claro. Todo el mundo creía que era donde yo dije 2 semanas porque si no, no nos vemos. Mi papá es de un hogar muy conservador, no me iban a dejar irme ahí donde mi novio No, en obviamente estas 2 no. semanas. Y además, Lucho también se estaba quedando con nosotros en la casa. Lucho, si no lo conoces, es el gerente de hogar de la casa de mi mamá, que es como no sé, no sé qué papel ponerle, pero le voy a decir Digamos, gran miembro de familia. Me encanta. Y Sí. él también iba a estar allá. Entonces, digamos que todo esto pasó accidentalmente. Y entonces él llega a la casa de mis papás, al cuarto de mi hermana. Oigan, es que todo fue súper loco. Un hombre hecho y derecho, ya con su casa, su apartamento, su trabajo, su vaina, volver a meterse en la casa de la suegra, en el cuarto de la hermana, porque el cuarto que era de mi hermana, yo en mi cuarto. Y después de 2 semanas de jugar FIFA, donde ya básicamente yo decía, bueno, ¿y esto para dónde va? Sergio dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo afortunadamente, ahí digo afortunadamente, y por eso a veces cuando a ti te cierran las puertas, eso por algo es. No te preocupes que Dios te está diciendo cuál va a ser el camino. A mí no me había querido contratar nadie de management. O sea, yo había buscado managers y me habían dicho que no. Solamente una persona me había dicho que sí, que el contrato era a 5 años y quitándome entre el 30 y el 35% por comisión. Por negociación. comisión, ajá. O sea, una cosa que tú y yo sabemos que eso es Nadie absurdo. pide eso. Nadie pide eso. Eso era básicamente para que yo dijera que no. Ujú. Que evidentemente fue lo que hice. Y a mí nadie me quería manejar, me veían como muy local, y eso que tenía en ese momento 300,000 seguidores. O sea, tampoco era que es que, no, Si es no que era cualquier viene cosa, con 1,000. No, tampoco. no me querían contratar. Y entonces él me sienta y me dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos? O sea, ¿Con qué contamos? ¿con qué contamos? Esa es la palabra. Esa es la frase. Y él me dice, bueno, ven para ver cómo es lo tuyo, para ver si yo soy tu manager. Él era manager de boxeadores. Sí, o sea, no se iba a Negociar inventar el sabía, cargo, ya tenía pero no tenía ni idea nociones. cómo era esto, cómo era este mundo. Se fue empapando, nos fuimos empapando realmente. Y eso comenzó como, ok, lo primero que me dijo fue, tenemos que montarte una empresa. Yo ni empresa tenía, o sea, yo no era nada. Yo era una persona natural que cobraba como persona natural y la verdad que Régimen simple. era tan poquito en ese momento que Ajá. no se necesitaba nada. Sí, no O tienes sea, estructura. no tenía nada de estructura, o sea, yo ganaba menos de lo que se necesitaba. O sea, tú sabes que tienes que tener un monto para empezar a declarar en impuestos, yo ganaba menos que eso al año. Entonces no había ningún problema. Ajá. Y él me dice, vamos a hacerte la empresa, me hace la empresa, con mi papá que es abogado también como que me ayudan a estructurar ciertas cosas. Y ahí empezamos a darle que al tiempo, como estaba todo el mundo encerrado, empezó a pasar algo que ustedes se pueden sentir identificados y es a la gente que le empieza a ir bien en redes sociales, era la gente que tenía personalidad. Punto. No la gente que viajaba, no la gente que se ponía la pinta, no sé qué, no la gente que se maquillaba, nada, porque nada de eso se estaba haciendo en ese momento. La gente lo que quería era ver un pedacito de la vida de las Sí, la personas y pandemia como que entretenerse. tumbó la fachada. Tumbó la fachada. Él, antes de la pandemia era la foto perfecta en el lugar perfecto, en el evento perfecto, que si te invitaban o no, si te invitaban al evento, si ibas al viaje, no sé qué.
Eso cambió todo. Y mostró si había estructura, si había consistencia o si no. Y eso hizo que todo cambiara. Las personas que eran antes de antes de la pandemia, que les iba demasiado bien en redes sociales haciendo exactamente eso, se vieron en su casa solos, solos. Y dije, ¿y qué voy a hacer ahora? O sea, ¿qué contenido hago solo en mi casa, sin el lugar, sin el evento, sin el nada? Yo empiezo a hacer contenido de mi familia, de mi Era casa. buenísimo, era una serie, Bueno, yo me una acuerdo. serie, o sea, tú todos los días tenías que pegar para estar Sí. pegada a la serie. Y era mi familia, mi mamá, mi papá, porque además se empezaron a dejar grabar porque estaban aburridos. Yo antes no los sacaba porque todo el mundo tenía su vida. Aquí los Claro. metimos todos en... Ey, a mí me pasó literal, yo hice la casa de los famosos, pero en mi propia casa. O sea, yo hice la casa de los famosos ahí, estábamos nosotros metidos. Y empezó a crecer esto, y empezó a crecer, y empezó a crecer, además con el cuento que yo no me podía casar porque con pandemia, más no. O sea, como que empezaron a pasar cosas que también me empezaron a llevar a que las marcas nos miraran. Nos empezaron a mirar las marcas y empezó esto como a crecer de una manera exponencial. Y ojo, yo llevaba en redes sociales desde el 2016. Estamos hablando del 2020. O sea, cuando 4 la gente años. quiere las cosas, ay, yo las quiero ya. No, tuvo que haber pasado todo lo que yo había cultivado antes de para llegar a ese acuerdo. momento. Arrancamos al mismo tiempo. Ajá. Ujú. Y Yo arranqué en el 2016 y yo estaba también. estancadísima en una época. Yo estaba súper estancada. No se movía el número, no se movía. Yo me acuerdo que yo me estanqué como en 220,000 seguidores y yo no subía en meses. Que eso es malo porque tú tienes que subir. Porque significa que estás creciendo, pero hay mucha más gente saliendo. Entonces, bueno, eso es todo un tema. Y yo no crecía y empezamos a crecer y pues Sergio empieza en este plan de manager y ahí empieza a pasar lo bueno y lo malo. Porque, como decías tú, en momentos él era mi jefe y en momentos yo era su jefe. Y ninguna de las dos versiones era una buena versión porque tanto él como yo somos personas fuertes, Sí. de carácter. O sea, yo no me casé con ningún mancito y él no se casó con ninguna mancita. Aquí nadie es suavecito, ay, es que ella es sumisa. No soy. Quisiera, porque creo que No, las jamás. personas... No, Olvídate, las personas- Marcela Yo a García. veces pienso, esas personas que como que la ignorancia es atrevida, o sea, como que no se lo imaginan, hasta a veces yo pienso, ay, qué rico, pero es que mi ser esencia no me deja ser. No, Ya esto maravilloso. es lo que soy. Marce, y que la gente se quite también esa idea. Por ejemplo, de pronto dirán, Camilo será sumiso. No. Yo soy suave, Ojalá. yo soy condescendiente, Igualito a Sergio. yo soy diplomático. Pero José tiene claro que yo respeto mis límites. Yo nunca estoy dispuesto a decir que tengo la verdad absoluta. Jamás te voy a exigir eso, a que creas que yo tengo la verdad absoluta. Pero yo te voy a decir algo y te voy a recomendar algo desde lo que yo he vivido, desde lo que yo he visto que funciona, desde mi experiencia, la experiencia de otro. Pero siempre también estoy dispuesto a que tú me digas, creo que puede funcionar mejor de otra manera. Claro. Y yo voy a conservar mi verdad hasta que tú me pruebes la tuya. Y cuando tú me la pruebes, si la tuya es mejor, tengo toda la disposición a ceder, a cambiar o a ajustar. Pero nunca te voy a dejar pasar por encima de mí tampoco. No. Jamás. Tú eres muy parecido a Sergio y de hecho siempre lo dicen como que, ay, José es Marcela, Sergio es Camilo. Porque Sergio, tú lo ves y él es una persona, él no hace ruido, él es tranquilo. A mí me gusta una palabra que un día usaste acerca de él, ecuánime. Él es ecuánime, él nunca se te va a volar. Pero ojo, él no es no. O sea, cambiarle una forma de pensar a él es complejo. Y cuando tú estás trabajando con la persona es otro cuento. Porque además está la casa, pero también entonces la vida personal, la vida profesional, la vida de todo. O sea, todas las vidas que uno tiene están juntos en lo mismo. Entonces él y yo empezamos como en este baile, donde para mí, afortunadamente, yo voy todas las semanas a terapia, porque yo tengo un nivel de conciencia, de hecho ayer lo hablaba con mi terapeuta, uno tiene que tener un nivel de conciencia muy alto para saber cuándo se está equivocando, para mirarse al espejo y decir qué estoy haciendo mal, que puedo yo componer de una situación. Porque cuando uno no tiene un nivel de conciencia, uno cree que el resto se están equivocando, que uno es víctima de todo y uno no es víctima de todo. O sea, es imposible ser víctima de todo. Entonces, como que entender eso, analizar la situación nos permitió como navegar mejor, pero fue una época de verdad que de lo difícil porque además estábamos transitando los dos en algo nuevo, porque él no tenía ni idea que estaba haciendo tampoco.
Él también se iba a equivocar como manager. Si se estaba construyendo Si en esa estaba de nueva pronto, área. porque digamos, de pronto yo le decía, amor, no, yo con esa marca no trabajo. ¿Por qué? No, 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 es que no va conmigo. Y él lo está mirando desde el lado como manager de números y tal, pero ¿cómo vamos a decir que no? Si tal, Mira el no, negocio, no sé el qué. negocio y tal, y yo no. Y Y es me turco. plantaba. Exacto, a él le encanta la plata. Y yo me plantaba y decía, no me muevo. Entonces, todo eso te genera un roce que si no es, tú puedes llegar donde tu esposo, normalmente, tú puedes llegar donde tu esposo y quejarte del jefe. De ese O roce que hubo en la quejarte empresa. con la compañera de trabajo. Tuviste un problema con una compañera de trabajo y llegas donde tu esposo y dices, mira lo que me hizo, me sentí mal. Entonces hablas con tu esposo, te ayuda a navegar. ¿Qué pasa cuando no hay compañeros de trabajo y el jefe, o tú eres jefe o él es jefe, y el compañero de trabajo eres tú y él? Ahí es No, donde y lo que además decimos José y también, yo. perdón mi amor, además también es tu esposo. No, Yo no puedo claro, hablar mal de mi esposo con mis amigos tampoco. Porque tampoco. es que al fin y al cabo yo hablarle mal a mi esposo, a mis amigas es, Macha le va a O coger peor, rabia a familia. Cami y yo después estoy abrazado con Cami y Marcela es como, No, y pero además porque dude, son cosas diferentes. Él no estaba siendo un mal esposo, él sino quizás mal jefe. estaba pensando en algo que era malo como manager en ese momento. O sea, como que yo le estaba criticando, pero ojo, yo te critico esto, pero te puedes sentir que te estoy criticando todo. Estaba de pronto equivocado de un proceso de construcción, porque él estaba Exacto. entendiendo ese negocio, cuál era, y el negocio era que tú le estás diciendo, yo tengo que estar identificada y acomodada con ese producto, marca o servicio para yo poder reflejarlo. Mira, Cami, yo te voy a decir algo. Yo tomé una decisión en un momento, porque además tú vas cambiando de gustos. Tú vas aprendiendo, tú maduras y también dices, ya esto no me sirve, ya esto no va con mi estilo de vida, que eso es normal. Y yo un día llegué donde Sergio y le dije, ya no quiero trabajar con esto. O sea, llegué con un listado. No quiero trabajar con esto. No, no, nada. Que gracias, me siento súper agradecida, pero siento que yo estoy buscando otra cosa, pero Llegó su momento, más se allá agotó. que eso, Ajá. yo estoy construyendo mi credibilidad. Mi credibilidad vale más que todo. Entonces, si yo estoy haciendo algo, estoy usando algo es porque de verdad lo uso, porque de verdad esta es mi credibilidad. Yo te tengo que a ti decir a puerta cerrada, este es el mejor producto del mundo porque me ha servido y no como que así me pagaron y no sé qué. No, eso no puede pasar. De acuerdo. Entonces, yo estaba construyendo mi credibilidad porque yo en mi cabeza, que era algo que en ese momento, tanto para Sergio como para mí, era muy duro de poder de tener una visión y es, yo estoy pensando muy distinto de esto y yo creo que esto, digamos, el verdadero negocio de las redes sociales es cómo tú construyes una marca personal tan fuerte que tú mañana lo puedas traducir a diferentes cosas. Ese es el verdadero negocio. Y yo estaba enfocada en exactamente eso. Y él en momentos decía, pero ¿cómo vamos a decir no a todo esto? Va a ser una etapa dura, me voy a aguantar, pero yo sé que primero van a llegar las marcas con las que quiero trabajar, pero más allá que eso, yo voy a construir mi propia marca personal que me va a importar. Eso va a ser chévere y qué bueno y agradecida con la vida, pero ese es el aparte del centro de lo que yo quiero. Ujú. Poder llegar a eso fue duro, pero llegamos finalmente a ese consenso. Él entendió como que él confió en mí, así como yo confiaba en él para otras cosas. Y ya cuando estábamos como en la misma sintonía, ahí sí se activó Sergio, el empresario. Y creo que eso fue como un proceso de unos buenos 2 años, como llegar, caminar, poder entender hacia dónde iba esto, al punto que cuando se acaban los 2 años de pandemia y ya él puede volver a boxeo, ya es como que no, es que esto está muy grande. Lo que estamos construyendo acá está mucho más grande de cualquier cosa que habíamos pensado. Y nunca pensó Sergio en trabajar conmigo, en nada, pero hoy en día es como, ese es nuestro futuro. No lo cambiaría por nada del mundo. Y eso es algo que digamos como que es lo que no cambiaría de toda mi situación, pero sí fue un camino muy duro de navegar durante un tiempo, además recién casados, o sea, Sí, fueron tenaz. muchas cosas nuevas que estaban pasando que yo en un momento dije, creo que me va a tocar dejar de trabajar con él y enfocarnos en esposo-esposa, porque si no, mi relación se va a ir por el inodoro y ni loca. Pero finalmente como que la aguantamos, echamos para adelante y hoy finalmente estamos donde estamos. Hoy, Sergio, ¿cuál es el rol de Sergio? Él está detrás de todo en The Hair Generation. Él, por ejemplo, habla básicamente todo el día con mi hermana de cosas que yo
no son mi área es marketing, eso es lo que yo soy muy buena, es lo que me encanta. Obviamente apruebo todos los desarrollos de los productos, todo, pero digamos como que hay, tanto mi hermana como Sergio están en un Cada uno lado está en su distinto. expertise. Y eso nos ha permitido, también lo lindo es, ya yo tengo cero roce con él, porque es que yo no estoy ya en el lado en el que él está. Igual con Piccolini. Además, él es muy bueno, Piccolini, que es nuestra marca de alimentación complementaria, que yo estoy aquí hablando como si la gente supiera. Tengo dos marcas, Sí uno se llama saben, sí The saben, Hair todo el mundo Generation, el otro sabe. se llama Piccolini. Pero en fin, digamos que él ya está en ese lado. Y ya hoy en día, yo sí hoy en día te puedo decir qué delicia trabajar con él. Porque ya yo estoy en lo mío, él confía, es que la confianza es muy importante. Él confía en que lo que yo estoy pensando como estrategia de marketing o como el video cómo va a ser o el contenido que va a ser, eso tiene que ser así. Él no se mete. Él para él, lo que aparezca en el perfil de Instagram no tiene vela en ese entierro. Igual como yo no tengo vela en ningún entierro de a qué hora vamos a salir y cómo vamos a salir y si digamos, si los proveedores, cuáles son los proveedores para llegar a tal, o sea, son otras cosas. Los canales de distribución, hablar con todos los canales de distribución, eso no me toca a mí. Eso es lo que hace que sea una buena sociedad, que trabajemos muy bien en equipo y que hoy en día, la verdad, sí es algo que, O sea, si wow, tú dijeras como que, o sea, un consejo que yo le doy a alguien que esté pensando trabajar con su pareja no lo sería como, hagas, o sea, pero comenzaría. si ya lo hicieron, es más que todo como definir los roles de cada uno muy claros. Define los roles y define en qué, o sea, qué áreas no te puedes meter. O sea, en qué áreas no te puedes meter, no es que no puedas dar Tu alzar tu opinión, mano, ajá. no, pero es cómo la das. En no, porque es que esto ya trasciende a un compañero de trabajo, o sea, esto es mucho más importante. Entonces, como hay muchas cosas más importantes sobre la línea, como tu familia, entonces tú tienes que tomar las cosas con mucho más cautela y entender que también a veces tienes que soltar. Soltar y confiar es muy importante. Tener claridad en que yo confío en que él lo va a sacar adelante y él confía en que yo lo voy a sacar adelante. Si no, si te empiezas a meter y todo el día estás criticando el trabajo del otro, no Se va, acabó todo. se acabó Se todo. acabó el trabajo y se acabó tu relación Se acabó tu además. relación porque es que ¿quién quiere? De verdad. O sea, ¿quién quiere estar con alguien que esté todo el día criticándolo a uno? Tampoco. Y esa es la otra parte. Aplaudir mucho, o sea, celebrar las cosas positivas, mucho más que las cosas negativas. O sea, porque es fácil tú decir, ay, te equivocaste en esto y esto, pero cuando decimos qué bien que acertaste en esto, yo creo que esto es un consejo además para todo jefe en la vida. Me encanta. O sea, a mí me gusta que me digan, mi amor, qué espectáculo como te salió ese video. Y que yo le diga a él, wow, amor, qué espectáculo esa negociación. No te la echaste, choca, o sea, choquémonos la mano. ¿Entiendes? Como que realmente celebremos lo bueno, porque es que si no, Total, es que yo creo que lo que se puede arreglar hay que señalarlo para ajustarlo, pero es muy importante reconocer lo bueno. Es muy importante celebrar. Y claro, es, y no, y digamos como que, por ejemplo, entre Sergio y yo, nosotros llegó un punto donde ya entendimos los dos para dónde iba. Digamos como que yo creo que lo más duro en la mitad fue entender esto para dónde va. Entonces, mientras Sergio estaba viendo como que hay que sacarle el capital porque es una persona que tú dale un número y él va a ir detrás de ese número. Yo estaba pensando, es que en eso nos diferenciamos mucho él y yo. Sergio piensa y valora el presente como nadie. Qué delicia ser él, porque él mira el atardecer y está solamente mirando el atardecer. Él juega con su perro, con nuestros perros y solamente está jugando con el perro, no está pensando en lo que uno está pensando. Entonces, pensar en el presente también es una cualidad muy buena también para hacer negocio, porque igual también tomas decisiones sin acelere, pensando sin afán, entendiendo lo que está sobre la mesa, no en las posibilidades de qué pasaría si, sino que tomas decisiones, digamos, acertadas de esa manera. Pero también es muy importante una persona como yo o como tú que esté pensando, oye, si hacemos esto y nos vamos por acá, en un año podemos lograr esto. O sea, están los dos caras de Sí, la moneda. los dos son importantes. O sea, tanto la persona que te aterrice un poquito como la persona que también vuele un Que te abuele. poquito. Entonces los dos como que él es mi polo a tierra, él también ejecuta cualquier idea que yo pueda tener y la ejecuta súper bien, cosa que yo no soy tan buena haciendo. Pero a lo que voy es como que, pero yo también estoy pensando un poco más allá, que yo creo que eso fue lo más duro en el momento de yo de hacerle entender a él, es que
si yo digo sí a esto es un capital que tenemos aquí, pero que eso se evapora, porque yo voy perdiendo cada vez más credibilidad. Yo no puedo aceptar esto. Yo no puedo aceptar esto, además porque él no le veía, porque no son marcas que hagan algo malo, es simplemente él no entendía por qué no. Pero dice, si esto está bueno, yo sí, pero es que esto no va conmigo. Con lo Y que a quiere veces, mostrar. y a veces no solamente es como el producto como tal, sino también la marca y la historia que cuente la marca, que vaya de la mano con también lo que tú estés haciendo. Entonces, si mi camino era amor propio, es esto, yo no me puedo aceptar algo que no esté hablando sobre esto, por ejemplo. Entonces, poco a poco como que fuimos llegando a ese consenso y hoy en día realmente somos un muy buen equipo. O sea, Me encanta. muy bueno. Yo no Yo sé digo lo cómo. mismo de mi esposo, somos un muy buen equipo. Full, además, yo siento que al revés, yo siento que ustedes tienen algo también muy positivo y es que en su caso yo no siento que ninguno sea ni siquiera ni el jefe ni nada. Yo siento que No, ustedes son coequiperos 100%, los dos son, vamos a hacer este video, vamos a hacer, los dos están pensando también en ideas para un video, aquí no. Aquí Sergio y yo somos áreas completamente diferentes. Sergio jamás te va a decir, oye amor, y si hacemos este video, oye, ¿por qué no te tomo esta foto? ¿por qué no haces esto? Ponte ahí que te voy a tomar esta foto. Jamás, yo se lo tengo que pedir. O sea, yo, Sergio no es como que párate ahí, que esa foto quedaría guau en tu perfil. Nunca en la vida, jamás. Yo Ese me no es su acuerdo que tú fuiste de las primeras personas que cuando yo cambio de My Daily a Our Daily, me dice, oye, te tiraste un exitazo. Yo la O sea, toteaste, tú haber papá. sacado a Camilo en tus redes sociales y haber mostrado tu relación ha sido el éxito y para mí lo es. Además que yo amo trabajar con Cami. O sea, de verdad, nuestra relación laboral es muy buena y algo que Cami y yo siempre hemos metido que la gente muchas veces nos pregunta y es cómo hacen con su relación y es si en algún momento las redes sociales ponen en riesgo nuestra relación, las redes sociales se acaban. Ah, no, obvio, que eso es lo que te iba a decir. Si esto va a llevarme a que yo me vaya a terminar divorciando, prefiero tener otro manager en otro lado y Total. que él se encargue de hacer otra cosa y perfecto. Y eso es lo que la gente se le olvida, que primero tienes que poner lo que es 100, prioridad para Entender cuál es tu ti. prioridad. Exacto. 100%. Ahora, por ejemplo, en el caso también de nosotros, ahora que tú tocas el tema de meterlo a él, a Cami lo disfruta también. Yo, en cambio, entendí que Sergio no iba a disfrutar nunca hacer un video. Jamás. Jamás. Se vio A ayer él, en el yo video. lo puedo a él, yo lo puedo a él grabar en su ser esencia, él con su micrófono, es el tal, pero nunca en la vida jamás me va ni a actuar ni a posar, no le gusta, no es él. Él no le gusta, a él no le gusta el protagonismo, no le gusta. Que eso es bueno Bueno, en Camilo mí. aprendió. Porque Camilo era el ser humano que Pero decía, a mí estaba me gusta estar detrás de dispuesto. la Estaba cámara. Pero Sí. te dispuesto. gusta, o sea, Exacto, ajá. tienes como tú, por ejemplo, tienes tu sensibilidad para el tema. Serio es como que, o No, sea, y te digo, y también fue un aprendizaje tuyo, porque y estuviste dispuesto a ello. José en un punto pretendía que yo, entre comillas, yo digo pretendía, claramente, pero pues era como, ¿cómo te dijera? Como un estilo que él estaba tratando como de hacer para que funcionara lo que tenía en mente Como y si era fuéramos que yo, mellizos. sí, que yo fuera igual a él, que fuera pensar igual a él. Que nos Y, vistiéramos y yo igual. le decía, no, no se perfecto. puede, no se puede. Empezando que yo soy un ser independiente a ti. Segundo, yo soy muy distinto a ti. Muy. Y tercero, pues qué gracia va a haber en que muestres a alguien que Que lo no es. haces a tu imagen y no lo dejas ser como es y que es lo que te ha hecho enamorarse de él. Entonces muestra de lo que te enamoras, que soy yo, como soy yo. Y José dijo, sí, ahí hizo clic. Y allá iba con mi siguiente pregunta era, de todo esto que has vivido con tu esposo, del haber aprendido el baile, de ser esposos y colegas y empresarios, ahora tener una hija y mirar el futuro, en que, ¿cómo estás con el tema de las conversaciones difíciles? Porque es que tú dices ahora, ya aprendimos el baile, todo está sincronizado, todo fluye, pero es que no somos estáticos. Entonces Claro. llega una situación que los coge desprevenidos, llega una situación que cambia los elementos, llega una situación que los pone en jaque, llega algo en lo que hubo un cambio en ti, hubo un cambio en él y estás ya en una posición diferente frente a X o Y tema que ya estaba alineado con la metodología y te toca decir no o tal vez que hiciéramos esto y hay que tener en la mesa esa conversación difícil. Yo he aprendido con ¿Consideras que eso es Sergio, adecuado? claro, yo con Sergio he aprendido a no adelantarme a las conversaciones difíciles. Eso es algo importante, como que yo soy muy hipotética, como que, ¿qué pasaría si?
Él es como que no vamos a hablar sobre las cosas que no han pasado. Hablemos. Pero también me parece que él y yo sí hemos, al revés, eso es lo que hemos hecho, como aprender a hablar de las cosas y tomar decisiones hablándolas. Si tú te das cuenta, todo lo que nos ha pasado en los últimos 5 años ha sido cambio en nuestra relación. O sea, primero el tema del trabajo de él, pasar a ser manager, a que el trabajo de nosotros ya no fuera solamente marca y crear empresa, que te cambia también digamos, la dinámica de todo. El tema de Fátima, la llegada de Fátima y cómo te cambia positivamente todo, pero también te tienes que ajustar a la situación. Em, el tema de mi pelo, como que toda esa transición, o sea, se ve como, o sea, todo eso igual fue hablado, o sea, yo cuando yo me iba a quitar La peluca. no, cuando yo me iba a quitar la peluca, no, cuando ya iba a contar mi historia de lo que yo tenía en El el tupé. pelo, el tupé, cuando fue todo el tema, que ya tiene el tupé, ta, 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 ta. Para mí fue un momento de hablarlo mucho entre él y yo, porque para mí en mi cabeza iba a cambiar todo. O sea, en serio, yo creo que a mí la gente ya no me va a seguir, porque es que ya voy a contar que tengo esto y van a pensar que soy una mentirosa sobre ¿Y qué te todo. decía Checho? Él siempre ha sido muy bueno apoyándome, como que él sigue tu instinto, si tú sientes que tienes que hacer esto, lo tienes que hacer. Y vemos qué tenemos, o sea, como te digo, él vive en el presente, entonces toma la decisión que sientes que es buena para ti en este presente y mañana en el futuro decidimos qué hacer con lo que tenemos. Y al final terminó siendo una de las bendiciones más grandes que me pasara a mí en la vida, que fuera que me hicieran bullying con el tema de mi pelo. O sea, cuando ya se meten, a Marcela tiene algo en la cabeza, que era algo que yo no había contado nunca, jamás en la vida. Pero creo que tenemos que dar contexto. Sí, es Un importante. poquito. Sí, a ver, yo tenía mi pelo divino, espectacular, el pelo más divino del mundo. Perdí mi pelo porque yo tuve una enfermedad que se llama bulimia. A mí el pelo se me cae muchísimo, digamos, no fue de un día para otro, pero fue así, paulatinamente, como fui perdiendo el pelo. Un día ya no tenía ese pelo y estaba en redes sociales y se me ocurre ponerme un tupé porque ya se me estaban viendo los huecos. Ok. Y yo, para mí, el pelo era algo muy importante, porque yo en mi cabeza tenía que yo era pelo, yo era pelo, yo era pelo, entonces tengo Sí, que me acuerdo la frase de 70% pelo, 30% 30% actitud. personalidad. Eso era yo. Entonces, como yo pensaba eso de mí, yo tenía que buscar ¿Cómo una, conservar cómo ese? conservar eso, porque además yo en ese momento no había salido de mi enfermedad. Y esa era tu seguridad. Y esa era mi seguridad. Entonces, esto solamente iba para peor, como que el tema del pelo, porque yo no había salido de la enfermedad. Y yo pensaba en ese momento que uno no podía salir. Entonces, como yo pensaba que no podía salir, es como que tengo que tener o sea, ¿qué puedo encontrar en el mundo que me sirva para como acolchonar este momento y que nadie me empiece a preguntarme por mi pelo antes de que sea demasiado tarde? Ahí es cuando me ideo ir, me busco un tupé, me hacen un tupé con un pelo natural espectacular y nadie se da cuenta que yo tengo un tupé puesto. Cosa que también me enseñó como que una vez se cree que la gente está súper encima de uno y en verdad no. Eso me lo enseñaste tú Sí, y me parece muy lindo porque Mache, en alguna situación que vivimos, Camilo me dijo, ¿tú crees que que todo el mundo está hablando de lo que está pasando, pero en realidad en nadie realidad está hablando de lo no. que está pasando? Porque tú estás en el medio del huracán, entonces tú dices, todo el mundo está hablando y como que, ¿quién es todo el mundo? Muéstrame quién es todo el mundo. 20 comentarios, El eso no es ruido todo el que hay, mundo. tú lo estás viendo y te está llegando a Exacto, ti, exacto. pero no Entonces es yo tanto. pensaba como que eso hasta que yo me pasa esto y veo que nadie se da cuenta, sino varios años después es que empiezan a darse cuenta que yo tengo algo en el pelo, porque esto sí, no voy a decir el nombre ni de nadie ni de quién fue, pero a mí me vendieron. Al final, eso fue lo que Ah, pasó. A mí me vendieron, alguien dijo que yo tenía algo en el pelo, O en sea, a alguien cuentas. que tú le habías contado, Sí, literal te sí se sapió. vendió, me vendió. ¿Pero te vendieron por plata o simplemente por chisme? No, por chisme. Qué hijo de Y puta. espero, o sea, que en verdad no creo que haya habido plata en la mitad. Pero entonces eso lo que hace que ciertas cuentas, o sea, ¿por qué de repente se dieron cuenta de algo que había sido por años y que nadie nunca se había dado cuenta? Porque además era algo que yo, además como estábamos en pandemia, no era que me podían ver. Esto pasó, o sea, yo me puse esto antes de pandemia, pero igual como que en pandemia nadie me podía ver. O sea, ¿por qué ujú. de repente varios años después te das cuenta de esto? Pero yo esto lo vine a saber después, que alguien me vendió. Entonces, en ese momento empieza la gente a hablar de que ya tiene algo en el pelo, ya tiene algo en el pelo. Y cuando la narrativa empieza a ser, si ella está diciendo mentiras sobre su pelo, ella está diciendo mentiras sobre todo, ya ahí sí me pegó. Porque yo sentía que yo en ese momento al revés, estaba en un camino súper bonito ya yo me había sanado de muchas maneras con mi enfermedad, ya yo me había
Ya yo estaba en un camino diferente, entonces me dolía mucho que pensaran de mí que es que yo estaba diciendo mentiras. Y ahí fue cuando conté como que, ok, yo voy a contar todo con todas. O sea, yo voy a decir por qué tengo esto. Y ahí fue cuando cuento lo de mi pelo. Que oigan, yo sí, a mí se me cayó el pelo y yo pasa esto y esto. Y yo me acuerdo de haber hablado mucho con serio, como que yo creo que esto va a ser el principio del fin. Y fue el principio de algo Muy totalmente lindo. nuevo. O sea, para que se hagan O sea una que sí fue el idea. principio del fin. Final de Del una fin Del etapa de una final para de una comenzar una etapa, para nueva. comenzar un capítulo totalmente nuevo. Es que yo, la gente que a mí me conoce, de ahí en adelante, es un público que muy diferente. Público antes también hay gente que me viene siguiendo desde todo el tiempo y wow, se quedó. Sí, te ha acompañado toda tu Pero transformación. digamos que esta fue una etapa donde la manera como yo conectaba con la gente cambió. Perdí gente en el camino, por supuesto, que era gente que estaba acostumbrada más a Marcela, me gustaba más Marcela que se burlaba de sí misma, Marcela tal. No importa, esa gente yo le digo adiós. Pero esta gente que llegó con un propósito muy diferente. Yo en mis redes sociales, por ejemplo, no se tratan de hablar de nadie que no sea de mí, ni a hablar de nada, ni meterme en ninguna polémica, ni opinar sobre nadie. Empecé a crear un público completamente diferente. Y ese es el público que hoy en día siento que es como combinado con la gente que sentía eso de mí antes, es el público fuerte que me acompaña en todo. Y ese fue el principio de algo maravilloso porque que yo me fuera a imaginar en la vida, que yo se lo digo full a la gente, como que yo haya pasado todo esto y que yo en ese momento hubiera podido tener como la visión para decir, yo voy a sacar con una marca para pelo de todo esto, era algo imposible para mí. O sea, yo por eso digo que de verdad que cuando a ti Dios te quita algo es porque algo te va a dar en compensación si tú sigues el camino que tienes que seguir. Marce, antes de que sigas por ahí, porque me parece súper importante, pero quiero hacerte una pregunta que me parece que pudiera ser de mucho valor para personas que Ujú. nos estén escuchando y que de pronto puedan tener a alguien que aman con una situación o una enfermedad como la que tú viviste o estén ellos mismos viviéndola. Y es, ¿cómo te diste cuenta, cómo entendiste que estabas enferma, en este caso de bulimia, para comenzar a sanar, comenzar el proceso que tuviste que haber vivido para entender que el pelo se estaba cayendo por la bulimia, posteriormente ser capaz de enfrentar y decir, miren lo que me pasó y eventualmente sanarlo y salir de ello y ya evolucionar todos esos proyectos que tienes hoy? ¿Cómo te diste cuenta que no era algo que vivías, sino que estabas enferma? A ver, exacto, a ver. Esto de pronto muchas personas que están pasando por lo mismo que yo pueden sentirse identificados o cualquier persona que esté pasando por un tema de adicción también, y es que tú crees que lo puedes controlar siempre. O sea, Mm. yo pensaba que yo vomitaba de vez en cuando, que yo comía y vomitaba de vez en cuando, que eso era algo que yo más o menos hacía, pero yo no tenía ninguna etiqueta sobre mí, porque esto no era algo que yo hacía siempre. Y ese algo que no hacía siempre, cada vez se fue convirtiendo en algo mucho más grande, mucho más grande, mucho más grande, que yo no quise aceptar como una enfermedad, sino en verdad como en el 2018. O sea, estamos hablando de muchos años después. O sea, porque mi enfermedad comienza como en el 2009. Entonces, estamos hablando de casi 10 años Ay, después mucho que tiempo. yo realmente digo que yo tengo un problema, porque a mí me lo decía mi mamá y mi papá. Y yo iba donde ¿Terapia? psicoanalistas y vainas, y yo decía, en verdad, yo no tengo nada. Es una exageración. Se me sentía triste, sí, pero eso no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con nada. El problema mío es que el problema mío es que estoy gorda, si yo me adelgazo estoy bien y yo nunca fui gorda, nunca, Nunca. nunca en la vida. O sea, yo nunca tuve un problema de sobrepeso ni cerca, pero yo en mi cabeza tenía muchos problemas de sobrepeso. Había una distorsión propia de la Total, imagen. había de todo, pero yo decía que yo no tenía ningún problema. Y realmente yo vine a entender cuándo tenía yo un problema, cuando yo, gracias a las redes sociales, se intensifica el tema. O sea, las redes sociales sí me llevaron a tener más ansiedad, más comida, más vomitaba. Entonces, el tema de la percepción ajena en una persona tan insegura como yo era muy difícil de manejar. Los comentarios negativos me pegaban. A mí en día no me importan ni 5, de verdad. O sea, pero lo digo desde el fondo de mi Pero alma. llegar a ese punto O sea, no ya, es tan eso fácil. te necesitas cuero. Sí, porque a nosotros también al principio obviamente nos pegaba, pero hoy Hay en día es como, días, ay, qué hay lindo. días uno puede Hay tener días de días, sí. su momento que te coge en un momento débil,
en un momento que uno puede tener en tus días del mes y te coge un comentario que te saca de Y que uno quicio. quiere pelear, pero Sí, se controla. está bien, puede pasarte, pero ya no es el común denominador. En ese momento sí. En ese momento, si un video le iba bien o mal, afectaba mi día de manera grande. Si una persona me decía algo feo, como que me importaba demasiado. Y eso me llevó a yo un día en tomarme unas pastillas, que eran unas pastillas para dormir. En el fondo yo no creo, o sea, yo al sol de hoy no creo que es que yo quisiera hacer algo con eso, pero pues sí asusté a muchísima gente, en especial a mí misma. O sea, yo me desperté y de repente estaba en la clínica y no entendía nada y yo había dejado en las paredes como cartas de despedida. O sea, te intentaste desvivir. Me intenté desvivir, pero no, porque para tú intentarte desvivir tienes que haber consumido muchas pastillas. Y eso fue como unas pastillas de más que o sea, a ver, no, Pero no lo hiciste con esa intención. no, pero sí tuvo que haber pasado algo. A ver, ¿qué realmente pasó? Fue que me tomé un par de pastillas de más y me quedé despierta. Y esto eran unas pastillas muy fuertes. De hecho, son unas pastillas que no puedes Sin receta. comprar sin receta. ¿Y Y por es qué mes a escribiste mes. cartas? Ni idea, porque es que creo que tuve como un brote psicótico porque me quedé despierta. O sea, cuando tú tomas pastillas para O sea, llegó un dormir, punto en que te tienes disociaste y que hiciste todo dormir. eso. Si tú no te duermes, sino que te quedas como en ese limbo, ahí O quedaste. sea, tú no recuerdas No haber tengo ni escrito idea, las no me acuerdo de nada, cartas, yo no me acuerdo de nada. nada, no me acuerdo de Disociaste. nada. Me hizo un ataque psicótico. O sea, no me acuerdo de nada, pero cuando te digo que de nada es de nada. Yo no me acuerdo de haber escrito nada, además, tomaron fotos de lo que yo escribí, nada tiene mucho sentido. Ah. Por ejemplo, no escribí, o sea, me fui a despedir de todo el mundo y no me despedí de mi papá. O sea, no puse a mi papá. Yo como que en verdad, yo tengo una súper bonita relación con mi Sí, papá. claro, ¿Qué claro. le pasó a Marcela en ese Pobre momento? Augusto, es que... Pero sí, despertarme en una clínica y ver a mi mamá, a mi papá, a mi hermana es un llorando. campanazo brutal. Serio, estaba de viaje por boxeo, afortunadamente. O sea, esto es después de carnaval. Sí, es de 2018. 2018. Ok, Exacto, 2016 fui reina. Tal. listo. Y yo me despierto en esta clínica con toda esta vaina y todo el mundo llorando. Y yo como que, ok, yo quiero que sepan que yo no me quise desvivir. O sea, quiero que sí tengan eso claro, como que eso no, o sea, no lo siento, no creo que haya sido tan así. O sea, sí de pronto estuvo como que ahí, como que ese fue el susto que me dio, como que una parte grande de mí quiere hacer esto. Y yo ahí tomé la decisión como que no, o sea, yo tengo un problema ahí heavy, tengo un gran problema, o sea, esto no es normal. Y ahí realmente cambio de terapeuta, nadie que me recete cosas muy fuertes, empiezo como en un camino de me voy a mejorar. En ese camino me voy a mejorar entre el dicho y el hecho, hay mucho trecho porque tú te levantas todos los días como que quiero cambiar, pero tú puedes tener recaídas, pero entonces un día a la vez, o sea, como los adictos, creo. O sea, como que un día a la vez, hoy no vomité. Pero no te internas ni nada. No, nada más Es, porque lo de ok, nosotros, el tema con la con la bulimia. bulimia, con el desorden alimenticio, es un poco más complejo o bueno, todos tienen su nivel de complejidad, pero digamos como que no es algo que tú no te puedes apartar de la comida, La ¿verdad? necesitas para vivir. Tú de las otras sustancias, asumo, bueno, te apartas de ciertos combos, de ciertos universos que te saquen de eso mientras you get clean. ¿Tú cómo te vas a get clean de comida? No hay manera. O sea, Sí, no, la comida siempre está. Y es una correcto. relación que tú tienes que aprender a mejorar. Y no puedes salirte, o sea, que tú te aíslas del mundo para... No, eso también está mal. No te puedes aislar del mundo para dejar o comer. Eso también hace parte del desorden. Tú tienes que aprender a comer y a tener una buena relación con la comida, junto con las personas que quieres, poder disfrutar de la vida. O sea, volver a empezar de cero como cuando uno es chiquito. Entonces, eso tiene su proceso y no es de la noche a la mañana como nada. Y aprender a manejar la ansiedad de manera diferente. O sea, como que de verdad fue un tema también de acercarme mucho a Dios. Como que esa fue la primera vez como que yo realmente, bueno, vamos a acercarnos más a Dios, que eso ha sido una relación que ha caído creciendo con el tiempo, como todas las relaciones. Y finalmente de repente un día me vi y ya yo tenía mucho tiempo de no haberlo hecho. Ahora, algo que sí confieso es que cuando yo cuento que yo pasé por esto y que yo tengo lo del pelo, a partir de ahí, más nunca quise volver a hacerlo. Ojo,
Yo tenía mucho tiempo sin hacerlo, pero de pronto todavía la voz como, quiero, o sea, Hazlo. como Intenta ver qué pero pasa. cuando yo conté y de repente llegan a mí tantas personas hablándome que pasaban por lo mismo, que gracias, que yo era una inspiración, yo que ya yo hablé de esto, yo tengo que ser, o sea, esto no es fake it until you make it, yo tengo que ser esta persona para siempre. Y ya nunca más, nunca quise volver a hacerlo, de verdad que yo siento que encontré un propósito muy grande en mi vida y seguí adelante y yo más nunca, o sea, el sol de hoy, nunca más he querido volver a hacerlo, o sea, es más, Y yo a hoy veces tienes una muy pienso, buena relación con la comida. a ver, la relación, tengo una muy buena relación frente a lo que tenía. A veces tengo días como donde digo como que hago en mi cabeza, si me como esto, no, ya, pero ya tengo como un nivel de conciencia muy fuerte que me permite a mí, por ejemplo, tener cosas ricas que me gustan en la nevera y dejarlas ahí durante semanas y me como a veces un par y lo dejo ahí como, eso para mí era algo imposible en otra época, porque yo en mi cabeza era, me voy a comer todo lo que vea para que mañana sí comienzo bien. ¿Sabes? El Ya hoy en atrancón. día no, ya hoy en día no. Puede uno tener pensamientos como que, no debí haber comido esto, tal. O sea, como esos sentimientos todavía Ujú. como de, que son difíciles de romper de la culpa, pero ya no es en un nivel como lo que tenía. Ya es, yo siento que ya puede ser como una relación normal de hoy en día una mujer con la comida. O sea, que debería ser mejor, podría ser mejor porque hay cosas que se rompieron en el camino de la comida y la relación Y y cicatrizaron distinto. crecer. Y crecer con eso en una ciudad como la mía, donde la gordura, la flacura está muy ligada al éxito. Tú estás flaca, tú eres exitosa, si no estás flaca, porque no estás flaca, Nosotros pues. hablábamos de eso con Fat Pandora y Adri nos contaba que el miedo a uno engordarse es que uno pierde privilegios cuando está gordo. Las Claro. flacas tienen más privilegios que las gordas. Entonces tiene mucho sentido como lo estabas viendo tú y como lo ve la mayoría de la gente, porque es que además todo el mundo lo ve así. No, y te aplauden, ay, wow, estás Sí, flaquísima, estás nadie te aplaude que divina. te engordaste. Entonces, ¿y por qué? Y entonces, no, porque es que señal, si te engordas, que además una cosa de la bulimia, que la gente no lo sabe, no sé si lo sepa, es que la bulimia no te adelgaza, no Te te adelgaza. desnutre. No, 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 al revés, te engordas, ¿Sí? sí. O sea, los niveles de insulina que tú manejas, o sea, tú te desregulas, porque Completamente. tú en 15 minutos te metes 1500 calorías o 2000 calorías de pura azúcar, de pura vaina, y comes y comes y comes, y luego lo sacas y vuelves y sigues y comes y vuelves. O sea, cuando yo tenía, digamos, yo me desregulé tanto que mi cuerpo ya cuando ya estaba sanada, de repente empezó a hincharse y deshincharse porque hormonalmente y como todo Sí, estaba, enloqueciste el sistema. todo estaba jodido. Entonces yo tuve que volver a empezar de cero, a ir al baño normal, a no usar laxantes, a no, o sea, volver literal a reconstruir mi relación con mi cuerpo, pero desde adentro para afuera, o sea, Brutal. hasta los órganos, porque había sido una enfermedad muy heavy de mucho tiempo. Que lo que te dice, yo a cualquier persona que le digo es, tú crees que te estás, o sea, las primeras veces tú estás sacando, pero tú comes igual poquito el resto del tiempo, o sea, es que depende, si tú tienes bulimia, anorexia es una cosa muy diferente si solamente tienes bulimia. En mi caso yo solamente tenía bulimia. Entonces eran periodos donde no estaba comiendo como una loca y vomitando todo y momentos en donde sí. Entonces en los momentos donde no, obviamente me adelgazaba porque es como si me deshinchara. O sea, como que me adelgazaba porque no estaba comiendo esa cantidad de calorías y de azúcar y de todo en tan poquito tiempo, lo que me tiraba los niveles de insulina. O sea, que esto es un insulin spike así, ta. Pero tú ya estás tan enferma que ni siquiera lo puedes, porque ya no se trata solo de eso. O sea, ya se trata de control, de manejar la ansiedad, de no tener noción de la relación de la comida. Es una cosa, y es tan diferente para cada persona. O Claro. sea, no todo el mundo vive la bulimia igual, no todo el mundo le pasa igual, que en mi caso era así. Entonces, mi mamá cuando veía que yo me estaba subiendo de peso, era cuando más me decía, volviste a vomitar. Entonces, esto era un drama. Y además, mi mamá creía que me estaba ayudando diciéndome, además, te estás volviendo más gorda. O sea, no me estaba ayudando, pero en su cabeza ella creía que me estaba ayudando porque, Marcela, deja de vomitar porque además te engorda. Marcela, deja de vomitar porque además tu pelo se te está tirando. Marcela, es que, ¿cómo no lo estás viendo? Pero esto que te hace pensar que hay algo de racional en comer y vomitar la comida. No hay nada de racional en eso. O sea, a propósito. Entonces, como esta enfermedad no es racional, pues, ¿qué va a hacer? Tú no le puedes meter raciocinio a esto para salir de ahí. Tienes que como que volver a codificarte, que eso fue como que lo que me pasó a Y mí. me imagino que tu mamá te decía eso desde
las herramientas que ella tenía, y de su amor Ey, y cómo lo mi manifiesta. mamá no sabía cómo manejar esto, porque ¿cómo? Porque mi mamá había tenido toda una vida, porque a mi mamá, ojo, a mi mamá, porque hay gente que sí le pasa eso, le servía que le dijeran que se estaba subiendo de peso. Ay, sí, gracias. Voy a Voy a hacer ahora, algo al voy a hacer respecto. algo al respecto. Ella, si a ella le parecía que era algo positivo que le hacían a ella, que a ella le parecía positivo que una tía le dijera, mire, te noto subida de peso. Ay, voy a hacer algo al respecto. Mi mamá tenía pobrecita también, es como que lo que a ella le pasó y no lo supo tampoco transitar y lo pasó. O sea, lo que pasa es que ella no se traumatizó, ojo, ni tuvo una enfermedad, pero sí, pues vivió la gordofobia de una manera muy fuerte durante muchísimos años, que hoy en día, después de todo esto, claramente no se mete con nadie ni con los cuerpos de nadie porque aprendió mucho a la brava, Claro. pero pues en su momento fue muy duro. Sí, es que fíjate, cada persona es un resultado de contexto, de Sí. personalidad, de De quién mil la cosas, de traumatizó. educación, Y todo. ella literal no se fue a estudiar inglés para no engordarse. Niveles, oigan. Brutal. Claro, entonces cuando ya mi mamá creía que cuando ella nos decía a nosotras, no se Te está- pueden dejar engordar, pero como que engordar era como que igual a, no sé, La tú no peor puedes perder una catástrofe. materia, o sea, tú no puedes que te vaya mal en la universidad, o sea, estaban igualdad de condiciones, subirte de peso a que no te fuera bien en tu carrera. Cuando tú tienes eso en la misma balanza, está algo muy mal, o sea, mi mamá de verdad que tenía, o sea, pobrecita, tenía un tema con eso, lo pasó, y mientras a mi hermana no le pasó nada, y fue como que Nuevamente, ella lo transmitió, pero tu hermana lo recibió de una manera con su personalidad y tú lo recibiste de otra. Y toda con tu para mí, contexto y a con mí todas esas además, yo te cosas. digo, yo siempre fui delgada, pero yo en mi cabeza tenía muy cicatrizado, o sea, muy tatuado, que cuidado, yo me iba a subir de peso, porque subirse de peso era señal de que algo malo estaba pasando. Ella no fue una persona que me decía a mí, porque como te digo, yo de verdad, yo nunca tuve sobrepeso, entonces tampoco es que mi mamá quería que yo fuera más delgada de lo que era. Era más bien como, no sé, hablaban de no sé quiéncito, pero se está engordando, Sí. Pero eso es ¿sabes? muy costeño. Sí, no, y en tu cara. Oye, te estás tomando la sopita. Oye, no sé qué. O por ejemplo, ay, ella es súper, súper buena gente. Pero está Está gorda. gorda. Ella es linda, pero es que está gorda. O ella, no, peor es al revés, cuando te dicen, ella es gorda, pero súper querida, que tiene que ver lo uno con lo otro al revés. La gente bien alimentada es querida. La gente mala gente, la gente que no está bien alimentada, te lo No, es juro. de verdad. Hablando de mamás, ahora que tú que eres madre, y con todo lo que has vivido, lo que ha significado para ti, sus tránsitos, sus aprendizajes, los resultados que ha tenido en tu vida, tú, obviamente nada está escrito sobre piedra, y cada contexto va a ser diferente y cada personalidad va a ser distinta, pero tú cómo crees que vas a poder armar a Fátima para que pueda enfrentar lo que pueda llegar a su vida de bullying y sobre todo para que no vaya a ser ella la que inflinja el bullying en otra persona? Yo te voy a decir algo. Yo creo que si algo a mí me ha enseñado la vida es que tú tienes que darle mucha autoestima. O sea, mucha autoestima a tus hijos y que sea una autoestima basada en cosas que no sean de belleza. ¿A qué voy? Tú tienes, que está bien que te digan qué linda eres y qué bonito tu pelo y que no sé qué, está bien. Pero que lo grande de ella y lo que tú más le celebres y que ella vea como algo súper positivo son las cosas que sean de carácter. O sea, qué buena amiga eres, qué bien te va cuando te esfuerzas en el colegio, digamos como ¿Cómo que resolviste vas, esto de chévere? como que, cómo lo resolviste bien, qué bien te fue jugando este deporte, que, como que cosas que dependan de, de otras cosas que no sea la belleza, porque creo yo, me puedo equivocar también, que eso te va a dar una fuerza más grande frente a quién eres tú. Mi hermana, por ejemplo, siempre dice que ella tuvo una mentora, ella tuvo una life coach sin querer a los 12 años. Era una profesora del colegio que ella era la que además dirigía las Naciones Unidas y ella cuando vio a mi hermana, ella terminó de darle ese empujón de autoestima a mi hermana en la vida. Tú eres súper buena en esto, tú eres súper buena hablando, tú eres súper buena resolviendo problemas, eres muy ejecutora.
tú eres buena, o sea, darte las cualidades para que tú creas que tú eres buena, eso es muy importante en la autoestima de las personas. Porque cuando ya tú crees que tú eres buena haciendo algo, entonces, por ejemplo, no eres buena en matemáticas, tampoco es, no se lo tienes que decir que no eres buena, pero entonces aplaudirle y formarle las cosas en las que sí tiene mucho talento. Por ejemplo, wow, como dibujas de bien, eres tan bueno dibujando, o sea, darle esos Credibilidad en sí aplausos, misma. creer en sí mismo en las cosas que es muy buena. Más que en belleza, porque yo lo he vivido de primera mano, si tú depositas tu autoestima en cosas que son de belleza, la belleza sí se va. Entonces, mal que bien, si tú literal crees que toda tu personalidad, qué tan bonita eres, qué problema cuando llegues a los 45, por ejemplo, o cuando ya tu belleza externa Cambiar. va en decadencia porque así es que es. Además que con lo que le enseñarías así sería que ella también aprenda a ver eso en las otras personas y no ver la entrada como el exterior de esa Que persona sean buenas y personas, o validar a la sea, persona por su que exterior. tengan, o sea, a mí me partiría el alma que, o sea, a mí sí me parece un problema que de pronto hay personas que no le parece un problema que, ay, qué líder es, pero qué líder y excluye. No, yo no quiero que tú seas una líder que excluyas. Tú vas a ser líder que incluye y que hace sentir bien a los demás. Eso es como un liderazgo que a mí me gustaría buscarle. Pero sobre todo como que entiendan, digamos, a mí todo el mundo me dice, "Ay, el pelo de tu hija es divino". Te juro por Dios que yo soy la persona que menos le dice en su cara. Yo sé que ella tiene año y 8 meses, pero yo a ella no le digo, tu pelo es divino, porque yo quedé bastante traumatizada con el tema. Que alguien más se lo Claro. diga, ella lo va a saber, que su pelo es lindo, pero yo no quiero que se quede con eso, yo sino como que qué bien haces, qué motricidad la que tiene para jugar con las cosas, qué lindo cómo bailas y cómo te gusta bailar, qué chévere ¿sabes? Cosas que no dependan de algo que tiene una fecha de expiración. Ujú. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo, por ejemplo, a mí, yo le doy eso de consejo a las personas que están en redes. Generen contenido y hagan comunidad de cosas que sean sostenibles en el tiempo. A mí no me da miedo envejecer, porque mis redes sociales no necesitan, o sea, la gente que me sigue no me necesita joven, porque yo soy no lo que yo he vendido. Yo no he vendido la pelada cool, it girl del momento y yo no he vendido eso. Entonces yo puedo envejecer. Yo puedo estar pasada de moda, porque yo no soy de moda, ¿sabes? O sea, soy como que eso que Te está y que vistes siempre como te está. da la gana de Me vestirte ese vuelto y me día. río, me da la gana, pero sobre todo pasada de moda como en no estar En en tendencias. tendencia, no soy Gen Z, entender que no soy, sí, yo no soy de otra generación que no sea la mía, yo soy hermana mayor y yo te doy buenos consejos por lo que yo he pasado, pero hasta ahí yo te enseño mi vida, o sea, yo amo tener 33 años, me encanta y puedo envejecer porque puedo envejecer. Claro. La gente no me sigue Qué ni porque sea libertad. la más bonita, no me siento fea, pero no me sigue porque sea perfecta y por ende puedo envejecer y no ser la más perfecta. Las personas no me siguen porque es que yo soy la que tiene el cuadrito y el cuerpazo con el... No, yo no he vendido eso, así que me puedo engordar también. O sea, a lo que voy es como que yo no necesito ser ninguna versión de ninguna perfecta porque es que eso no es lo que yo he construido. Ahora, si mañana cambio de repente personalidad y soy, hola, ¿cómo Hola, mi está? gente linda. Hola, mi gente linda. Bienvenidos a un día conmigo en este espacio. ASMR. Pues ahí sí, porque es que yo, sí, eso es, ya, y pierdo todo lo que he cultivado, porque eso sí que sería como que ir en contra de lo que yo he promocionado. La gente cuando vende ser solamente, porque tú puedes migrar de ser it girl, conozco muchas personas que lo han hecho, pero como que tú solo vendes esa vieja del momento y eso tal, que hay una detrás de ti en 3 segundos, En nada. más joven, más fresca y además hoy en día todo el mundo se aburre de todo. De todo. En TikTok la gente es como que, ay, ya me aburrí esta vieja, ay, ya me aburrí este man. Es que creas tú que sea como sostenible en el tiempo. A mí por eso no me da miedo ni que hagan otra red social, me monto en otra, porque es que lo que yo llevo construyendo durante 10 años es algo que trasciende. Y eso mismo yo le quiero enseñar a Fátima, como que lo que tus cualidades solamente tengan posibilidades de ser mejores en el futuro y no que vayan en decadencia. Ujú. O sea, porque a partir de los 20, ¿qué? 21, no sé, cuando ya tú pierdes colágeno, mi vida, para abajo vamos todos. O sea, no hay quien se salve de llegar a viejo, que hay una gente que llega mejor que otra. Pero la vieja que está buena a sus 67 años probablemente ya no va a ser la vieja que está buena, sino que tiene que tener otras cosas que sean más allá que eso. Decir Me así. encanta.
O sea, me encanta, es un gran consejo, sobre todo si usted está pensando en crear contenido, porque es muy cierto, yo por eso me fui del mundo moda, porque para mí el mundo moda era un man que se vestía chévere, pero detrás de mí venían 80 que se iban a vestir chévere igual. Sí, que lo hacían distinto y hacía un clic diferente, te podía Entonces tú sacar. te vistes como te da la Como me gana, da la gana. qué chévere, no sigo una tendencia necesariamente, no tengo que estar en esa conversación, porque además o sea, ya tú te vistes como para mí es vestirme. Es decir, que chévere, me encanta y me voy a poner este vestido para el matrimonio tal, me Total. encanta, hace parte de mí, me gusta arreglarme, pero si no me vestí bien para la gente, genera cero impacto en mi comunidad. En cambio, si yo traiciono a la gente, porque eso sí es traicionar a la gente con que yo no soy la manera como soy en mi forma de ser, ahí sí estoy traicionando a la gente. Y eso me encanta porque probablemente te debe pasar igual que a nosotros, que la gente se te acerca en la calle y es como, ¡Ah! es lo mismo que veo en redes. Exacto. Eres lo mismo. Es más, acá a mí 100%. siempre nos dicen se ve más lindo en persona. Siempre nos dicen y yo, Siquiera. Dios mío, yo me veo horrible en Instagram por lo que veo, porque A siempre mí nos siempre dicen me se ven dicen más me veo más lindos. bonito. Siempre nos dicen se ven mucho más lindos y en realidad ayer una señora nos dijo, wow, ustedes no usan filtros. O sea, lo que yo veo es igual y se ve mucho mejor en persona. Y además, José, los filtros también hablando de personalidad. ¿Quiénes son las personas que terminan cayendo, o sea, la máscara se cae porque eso es insostenible en tanto tiempo? O sea, Claro. que voy, si una persona es good vibes, ¿verdad? Ay, ella no debe ser tan así. Ella, yo tuviera una recua de gente, o sea, como que yo hago contenido full de un positivo, inspirar a las personas, yo no soy perfecta. Además, también digo, tengo mal genio y Todos tenemos un mal vaina, día, sí. y yo tengo mi carácter, yo soy muy sincera. Pero si yo fuera una mala persona, ya tú lo sabrías. Ujú. Ay, ya tú lo sabrías, ya yo tendría una recua de gente que me Videos, ha trabajado, fotos, de no, y todo. de gente que ha trabajado conmigo, de personas de meseros, del que atiende el carro, del que, o sea, como que es insostenible, de las personas que trabajan con uno, personas de agencias, otros creadores, o sea, yo ya tendría después de 10 años personas que avalaran eso. No lo avalan porque no es verdad. La Avalan verdad, que no lo avalan eres porque no es buena verdad. persona. Exacto, tú como que, hey, soy buena gente. Soy perfecta, no, pero soy buena gente. Lo que ves es lo que hay. Tal cual. Ahora, que tenga días malos, claro que sí, eso no te los Ajá. muestro. Eres humana. Que soy humano, que pueda errar, claro que sí. Que haya gente que no sea de su agrado, por supuesto. Pero lo que ves es lo que hay. Si yo fuera una mala persona perversa, esta narrativa que personas han querido, suplicado que esto Sea verdad. sea verdad, y no es verdad. Fuera verdad, ya lo sabríamos todos. O sea, no hay cómo tapar el sol con el dedo. O sea, ¿por qué crees que personas como ustedes o como yo, o como, o sea, como por qué crees que se mantienen durante el tiempo? Porque nadie está fingiendo nada. Ya de aquí para adelante, o sea, cuando yo empecé a hablar de amor propio, realmente lo veía y lo sentía. Yo antes de no hablaba de nada parecido, sino que todo era jaja, qué risa, la burlita, la vaina, mi burlarme de mí, mi familia, eso sí contenido era real, pero yo no hablaba de amor propio. Yo hoy en día de verdad que sí como que lo veo y yo lo viví. Cuando tú no tienes seguridad en ti, no tienes nada. Y en cambio, cuando tienes seguridad en ti, qué miedo porque tienes todo. O sea, cuando uno ve a una persona segura de sí misma, tú dices, wow, sin dudarlo. O sea, como que tengo, ¿por qué vas a montar eso? Yo lo voy a montar porque me va a ir bien. Esa seguridad es algo como que no, que tú adquieres con el tiempo y que puedes perder fácil. Entonces, yo lo que a Fátima le quiero enseñar es como a tener esas herramientas para ser siempre segura de sí misma. O sea, para no traicionarse a sí misma y seguir para adelante. Yo hoy en día, mis amigas, que son mis amigas de mi alma, que me conocen desde chiquita, ellas se preocuparon mucho por mí cuando yo empecé a hacer redes sociales. Que no entendían como que yo qué estaba haciendo. Y además nadie entendía ¿Esto qué para iba a dónde pasar. va, Marcela? Yo no sé si me estoy viendo grasoso. ¿Me estoy No, viendo? no. Como que yo no sé si esto para dónde va. O sea, mi mamá, mis amigas se preocupaban por mí. Hoy en día esas mismas amigas me dicen, yo sé que yo no sabía para dónde iba, pero wow, todo esto que has construido simplemente siguiendo tu instinto todo el tiempo y volviéndome una persona segura de mí misma. Y hoy en día eso es lo que conmigo cuando la gente me ve, que me conoce antes, como que te veo más, yo, es seguridad, que no estoy más joven que ayer, Sí, total. no estoy más, no está cambiando nada en mi vida. Lo único es seguridad.
Como que esa vaina que tú te levantas y tú dices como que creo tanto en mí y menos mal creo mucho en mí porque José y Cami, ustedes y yo sabemos lo que todos los días nos enfrentamos a que nos digan que no somos lo que somos. Todos los días. O sea, sobre todo tú y yo, que es como que vamos a darle palo a esta gente con su personalidad grande. Bueno, todos los días uno se enfrenta a eso y por eso tú tienes que tener claro quién eres. Para que a ti el cuero, mira, no te pase. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo ya siento, yo hoy en día me siento o sea, Empoderado. la palabra, no me mata la Podría palabra, ser, pero es como lo pero que es eso, sí, describe. como O que eso de, fuerte, o como capacitada para capaz, enfrentar lo que yo digan, no me porque... eso sí, no creo que Ujú. tengo todas las respuestas y, Total. y cuando uno cree que tiene todas las respuestas y ha aprendido todo, la Ya está embarró. equivocada. Es como cuando tú asumes. Cuando asumes, ya estás equivocada. Estás equivocado. Yo en cambio, yo hago preguntas, delego todo, pero tengo seguridad de mí para saber en qué soy buena. Como que yo digo, yo cuando fuimos a crear The Hair Generation, yo le decía a mi hermana cómo quería yo la marca. Yo decía, yo quiero una marca que la gente no sienta inalcanzable. Yo quiero una marca que yo quiero que sea su propia marca, o sea, que sea independiente de mí, pero que tenga eso de mí, que sea genuina, que sea una marca que yo quiero que la gente cuando entra al perfil se identifique y se encuentre. Yo quiero que sea una marca que no te excluya, sino que te haga sentir parte de algo. Y por eso creamos, por ejemplo, el nombre Gangers, o sea, nosotros a mi gente, así como yo le digo a A mi tu gente gente linda, linda. a la gente linda de The Hair Generation le Ajá. decimos Gangers. Hacemos que se sientan parte de una comunidad. No yo quiero que la gente me cuente su historia y su historia pueda aparecer en el perfil y no tiene que ser ni la historia perfecta, ni verte perfecta, ni el pelo perfecto, sino es tu historia y tu historia vale. Entonces, eso era lo que yo quería que la gente se encontrara y afortunadamente a este punto, eso es lo que siento puedo equivocarme, pero es lo que siento que transmite. No, sí, sí. Transmite el pelo cuenta historias. Y eso hace que la gente se sienta incluido. En belleza sobre todo. En belleza. La gente juega mucho a que no te sientas incluido. Al revés, la estrategia es que tú sientas siempre que tienes un vacío para que tú lo puedas llenar con algo que puedes comprar. Tenaz. Y en moda y en todo. O sea, ese sí es un modo operandi que funciona y que está bien. Todo lo que funciona es buenísimo porque genera empleo y que chévere y se cumplen sueños. Y funciona y vende. Pero yo no quería eso porque eso es como traicionarme a mí. Yo no quiero estas personas perfectas que se vean perfectas. No, yo quiero la historia de cada una y que la historia de cada uno tenga su validez. Y a partir de ahí como creamos The Hair Generation y también con esa misma, digamos, con ese mismo discurso, cuando fuimos a crear Piccolini, yo dije, yo quiero una marca de productos saludables que comience, o sea, que haga que tenga una buena relación con la comida desde chiquitos. Que la comida es divertida también, que tú escoges lo que te haga sentir bien a ti y que la comida sea como algo diferente. Entonces, si tú ves estas dos marcas que son como mis bebés, tienen que ver conmigo, pero tienen su propia identidad. Ujú. Y eso todo fue como Y sigue hecho a siendo propósito. la esencia de lo que eres tú, al fin y al cabo. Porque las dos marcas, al ser tan distintas, siguen teniendo tu esencia y siento que eso es Pero fundamental allá cuando uno voy, crea algo. lo que tú hagas como marca personal. La marca personal soy yo. El primer emprendimiento somos nosotros. O sea, yo soy un emprendimiento. Yo no sabía eso. Yo no sabía que yo podía hacer un emprendimiento, que uno como ser humano puede hacer un emprendimiento. No. Claro. Yo soy un emprendimiento. Yo soy mi marca personal. Entonces, ¿qué pasa? Que las marcas, quiero que les vaya increíble, espectacular, pero digamos, si mañana uno vende esas marcas, yo sigo existiendo. Yo no soy una extensión de ninguna de las dos. Tienen un pedacito de mí, pero ellas tienen su propio rumbo. Que yo creo que eso fue muy importante aprenderlo para llegar como a ese punto y aprender que uno es su propia marca. O sea, que tú veas algo y tú dices, tú ves un pavo real y tú dices, Marcela. Marcela, Tú ves total, una mariposa María y tú dices, Marcela. total. Tú ves cositas que tú dices, Marcela, porque eso es lo que uno ha creado. Por ejemplo, yo los veo a ustedes y yo veo tantas cosas como que, tantas cosas que yo digo, esto es muy Josie-Cami. Esto es muy Josie-Cami. O sea, yo no puedo ver unas uñas decoradas de no sé qué, porque eso es José. O yo no puedo ver como que esa dualidad de ustedes dos, además que no lo encuentro en ninguna parte, que fue cuando yo te decía, te la echaste metiéndolo a él en el Our Daily Lives, porque tú eras una personalidad inmensa, grande y todo, pero como José y Cami, no hay dos. José, digamos, en el mundo de la moda, como tú hacías redes, había más Había José. muchos. Había más Josés. Había.
que tú eras tu ser esencia, todo, pero había más voces. ¿Te acuerdas que tú hacías un contenido donde además tus fotos eran estáticas y coloridas diferentes? Ujú. Sí, y le hacía el lettering detrás y todo. Hacías toda tu cosa, pero era algo que se podía encontrar en el momento Replicar. en el que tú soltaste todo esto, porque al unirte con Cami también te permitiste soltar y decir, yo soy esta persona chistosa y soy bacana y maquillo y tengo todas estas cosas como que going forward for me, que yo creo que también todo cambió para ti. Así fue. Mache, y para ir cerrando, porque nosotros hablamos Ay, hasta perdón, Podemos no sé quedarnos quién- hasta A el ver. amanecer. Esta va a ser una pregunta profunda, Ujú, pero me gustaría que hoy le hablaras a Mache chiquita. ujú. ¿Y qué le diría esa Mache grande? A Mache chiquita, que en realidad sería Marce, porque en esa época era Marce, Bueno, a Marce. ¿Qué le diría Marce a Mache? que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Como que no le puedo decir mucha cosa porque todo Tiene que vivirlo. tiene que vivirlo. Para yo estar aquí donde estoy, tuve que haber pasado por todo. Yo hoy en día agradezco mucho haber pasado por la bulimia, que eso yo creo que yo nunca en la vida lo hubiera agradecido. Haber pasado por una enfermedad, porque la enfermedad, o sea, ojo, si no fuera por la enfermedad, y de haber dudado de mí misma, que aunque fue una etapa muy dura de mí, yo a mí no se me hubiera caído el pelo. Si no se me hubiera caído el pelo, yo no hubiera entendido qué era lo que yo tenía para darle al mundo muy diferente a un pelo bonito. Si yo no hubiera, se me hubiera caído el pelo tanto y yo hubiera llegado al tupé, y si el tupé, yo agradezco mucho a la persona que me vendió, lo agradezco muchísimo, porque si nunca me hubiera vendido, no me hubiera enfrentado a tener que tomar una decisión. Si yo no hubiera tomado esa decisión, no hubiera cultivado el público que cultivé. Y si yo no hubiera llegado a las pelucas, allá a empezar a jugar, durante 4 años hice contenido sobre pelucas, yo pensando que jamás iba a quitármela, no me hubiera podido quitar la peluca y que The Hair Generation, por ejemplo, sea lo que es hoy. A mí cuando me dicen, ay, pero le está yendo súper bien en poquito tiempo, yo, qué pena, esto lleva 10 años. Lo que pasa es que yo Sí. no lo sabía. Llegar, o sea, poder pasar por lo que, o sea, todo esto, mira todo lo que tuvo que pasar para que llegáramos a esto. O sea, tuvo que pasar mucho y de mucho dolor para poder llegar a esto. Así que yo le diría a ella, todo va a estar bien, vívelo, todo va a estar Disfruta el bien. camino. Beba, todo va a Vive estar el bien. camino. Aguanta, todo va a estar bien. Eso todo tiene una razón de ser. Si alguien está viendo esto em, y está pasando por un mal momento, que sepa que a veces, o sea, esos malos momentos son momentos, a veces no, son momentos de aprendizaje para que tú aprendas, vivas la experiencia y sepas cómo enfrentarte a una nueva parte de tu vida. Me encanta. Buena reflexión, Marce. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias a gracias por tu usted por estar tiempo, aquí. por todo lo que tienes por compartir. Y como te dije en un principio, y lo sostengo. Eres una mujer asombrosa. Eres una Gracias. mujer que tiene mucho que dar y que sabe que tiene mucho que dar y que lo da. Te Y que amo. donde te paras, llegas con firmeza y la gente siente eso y lo transmites. Gracias, amigo. Y mío. que tú ves cómo vas evolucionando, la gente ve cómo vas evolucionando y es muy agradable verte ese crecer, porque no lo haces sola. O Gracias. sea, haces que los que están a tu alrededor crezcan y eso es espectacular. Te amo. A ti. Qué hombre a tan ti. hermoso. Sí, por eso Ah, tú estás muy bien casado y él también. Gracias por tenerme aquí. Qué honor. Y vamos a almorzar porque hay sí, filo. ya, Sí. ya nos vamos a ir a almorzar. Ya se hambre. Hace hambre, hace hambre. Bueno, mis amores, nos vemos en un próximo episodio. Les mandamos un beso gigante. Chao, chao. Chao.